Bien, como introducción, siempre es bueno recordar algunos conceptos, nunca hay que entender que sabemos todo, siempre es bueno un refresh. Vamos a repasar algunos conceptos previos como accidente de trabajo. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o acción de trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación, función, una invalidez o la muerte. Acá, en el caso de accidente de trabajo, puede considerarse en este caso no solamente aquel que ocurre dentro de tu ambiente de trabajo, sino también a razón de tus labores de trabajo. Por ejemplo, digamos, eres un transportista y que no estás en la planta, sino estás trasladando mercadería de un punto a otro punto. ¿Qué pasa si un accidente te agarra en ruta por el traslado de cierta mercadería que estás trasladando para la empresa? ¿Es un accidente de trabajo o no? Claro que sí lo es. Por eso justamente menciona acá que sobrevenga a causa o ocasión del trabajo. Entonces, no necesariamente tienes que estar en el trabajo para que sea un accidente de trabajo. Si sobreviene a una acción del trabajo, entonces se considera como accidente de trabajo. Téngalo presente porque muchas veces se cometen los errores en este aspecto cuando no se declaran los accidentes de trabajo, y más cuando son mortales, ¿no? Tienen que declarar, recuerden que el empleador tiene que declarar los exámenes, tiene que declarar los accidentes de trabajo cuando son mortales, ¿no? Y los incidentes peligrosos. Son las dos cosas que debe declarar. Las otras dos, las enfermedades ocupacionales y los incidentes como tal, los declara la clínica, ¿no? Pero en el caso del empleador, declara esos dos. Bien. Ahora bien, ¿qué es cultura de seguridad, salud en el trabajo? Es un conjunto de valores, principios, normas de comportamiento y conocimiento respecto a prevención de riesgo en el trabajo. Entonces, vemos que no solamente son los valores, ¿no? No solamente son los principios, sino es un conjunto de, parte desde los principios de la persona, los principios organizacionales y los principios del ambiente que nos rodea, ¿no? Entonces, de esa forma es que se forma una cultura de seguridad, salud en el trabajo. Otros términos que hay que recordar para lo que tenemos el día de hoy es enfermedad profesional o ocupacional, ¿no? Normalmente se confunde también este término cuando ocurre que a alguien le da una fiebre, le da una gripe, ¿no? Dice, enfermedad ocupacional, porque me ha ocurrido en el trabajo. No, no es así. Una enfermedad ocupacional es una enfermedad contraída al resultado de exposición de factores de riesgo relacionados al trabajo. Sin embargo, acá hay un factor que hay que tener en cuenta. La enfermedad ocupacional es acumulativo, ¿no? Una gripe como tal, una gripe que te da, digamos, trasladándote al trabajo, no es una enfermedad ocupacional como tal. La enfermedad ocupacional sobreviene, esto ténganlo presente, sobreviene de tus actividades de trabajo. Ejemplo, digamos que yo me dedico a realizar carga y descarga de materiales, ¿no? Entonces, es muy probable que por la manipulación de cargas yo tenga lumbalgia de repente, ¿no? Entonces, por acciones repetitivas de mi labor, me ha dado una enfermedad ocupacional o profesional. O digamos, yo me dedico a realizar labores de pintura, ¿no? Y para eso tengo exposición a ciertas partículas químicas que están en el ambiente, ¿no? Partículas PM10, PM2.5. Esas me pueden afectar, ¿no? Entonces, si continuamente yo estoy expuesto a ese ambiente de trabajo, eso se considera una enfermedad profesional o ocupacional. O digamos, yo trabajo en el sector salud, ¿no? Digamos, entidad pública, trabajo en el sector salud y yo realizo el tema de la vigilancia de las emergencias, ¿no? Entonces, ahí me puede ocasionar una enfermedad ocupacional en relación a factores biológicos, pues sí, ¿no? Es muy probable. Entonces, eso sí se consideraría enfermedad ocupacional. Y a raíz de esto también comentar en este punto de enfermedad profesional o ocupacional, que en el caso del COVID-19, en su momento se consideró y se considera hasta ahora, la normativa no varió, como enfermedad ocupacional. Sin embargo, acaba el pero, no para todos, sino solamente para aquellos trabajadores que están inmersos en el sector salud, ¿ok? Entonces, si te da, por ejemplo, yo sé que no es común ahora que se le dé mucho COVID a la gente, pero si es que te da, en el caso tuyo que eres un trabajador, digamos un supervisor de planta o un jefe de planta, ¿no? En tu caso no sería enfermedad ocupacional, pero si es que le da, por ejemplo, a un médico o a alguien que realiza vigilancia médica ocupacional de repente, ¿no? O un médico asistencial en relación a, entonces sí guarda relación para la definición y la categorización como enfermedad profesional o ocupacional. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Vamos a pasar a otra definición, el empleador.
Es toda persona natural o jurídica, privada o pública que emplea uno o varios trabajadores. O sea, no es necesario que tengas varios trabajadores, puede ser tan solamente uno que emplees y ya estás considerado como empleador. Marco, y si estoy considerado como empleador, ¿tengo que implementar un sistema de gestión como tal? La respuesta es sí. Ahora bien, el sistema de gestión que tú implementes de seguridad, salud en el trabajo tiene que estar aterrizado a ciertos factores. Uno es la magnitud de la empresa, la cantidad de trabajadores y los peligros y riesgos expuestos. Esos son los criterios para implementar un sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no todos los sistemas son iguales, no todos los documentos aplican para todos. Incluso en el caso de la normativa en materia de seguridad, salud en el trabajo, en el año 2013 en paralelo con la 050-2013, salió formatos reducidos para empresas de micro y pequeña empresa, ¿no? Sin embargo, esto no quita el que cumpla los otros compromisos en materia de seguridad en el trabajo. Ahora bien, en el caso del lugar de trabajo, es un sitio o área donde los trabajadores permanecen o desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir a desarrollarla, ¿no? Acá es no solamente un lugar físico, sino también es un lugar donde desarrollan las actividades. Ya sea que ustedes hagan, por ejemplo, teletrabajo, digamos algunos, ¿no? O hagan, por ejemplo, en el caso de alguna actividad que no requiera ir esencialmente a sus instalaciones, ¿no? Digamos que estén en provincia o estés en otro país, ¿no? Pero sin embargo tu empresa está bajo las normativas peruanas, pues entonces si la empresa está dentro del marco constitucional, legal peruano, entonces le aplican las normativas peruanas y por tanto debe brindar a sus trabajadores las condiciones adecuadas en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, el lugar de trabajo no solamente, entiéndase, no solamente es un lugar físico, puntual, que se encuentra en un determinado lugar, sino puede ser un lugar variable donde desarrollas tus labores, ¿ok? Otro de los conceptos a considerar también muy importantes es el tema de la salud, ¿no? Derecho fundamental, que justamente cuando hablamos de ley de seguridad en el trabajo, la introducción básica la hace la salud, ¿no? En el caso hay algunos valores tácitos que vamos a ver ahora y algunos márgenes normativos que justamente el tema de la ley de seguridad en el trabajo no nace por iniciativa de la seguridad, nace por iniciativa de la salud, ¿no? Voy a hacer una pausa, discúlpeme, una pequeña pausa. Ya. Continuamos. A ver. Ya. Como estamos viendo el tema de las definiciones en el caso del salud ocupacional, rama o salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado físico, mental, social de los trabajadores en todas las ocupaciones, para prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo. Acá hay que entender de que no solamente es un accidente o un incidente que puede ocurrir, sino también es cualquier afección que te pueda ocasionar, ya sea mental, ¿no? Por eso hay factores de riesgo psicosociales, ¿no? Que se evalúan y que nos pide la ley justamente también medirlos, ¿no? Cuando nos hablan de monitoreos ocupacionales, ¿no? Los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, ¿no? Entonces, Marco, ¿solamente esos 5 entran en un proceso de evaluación de salud ocupacional? No. La respuesta es no, ¿ya? Porque cuando se establece, por ejemplo, en el caso de salud ocupacional, los perfiles de puestos y los perfiles médicos ocupacionales, ¿no? Que se van a realizar cuando se hacen los exámenes médicos, ahí se puede contemplar otros factores adicionales, ya sea locativos, ya sea mecánicos, ya sea situacionales. ¿De qué depende? Justamente de qué entorno se encuentre el trabajador, ¿no? O también depende de factores propioceptivos de la persona. Por ejemplo, así sea la misma función, sea un trabajador administrativo que realiza labores de oficina, no va a hacer la misma evaluación a considerar en el examen médico a ese trabajador que a alguien que ocupa el mismo puesto de trabajo, sin embargo es una persona en periodo de gestación. Obviamente ahí
variaron las condiciones, y si variaron las condiciones, pues el examen o la evaluación que se va a tomar en consideración no es la misma. Es por eso que se establecen perfiles médicos ocupacionales, ¿no? Acá en referencia tenemos la 04 y la 312, en referencia a vigilancia médico ocupacional y perfiles de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Otros términos también a considerar es el tema de la seguridad, ¿no? Son todas aquellas acciones o actividades que nos permite al trabajador en condiciones de no agresión y también ambiente como personales para preservar su salud, ¿no? Y conservar sus recursos humanos y materiales. Y acá vemos a un sistema de gestión de seguridad sobre un trabajo, y esto se habla en ámbitos internacionales también cuando hablamos de la ISO 45001, ¿no? Y la anterior ORSAS 18001, ¿no? Y también la 45001, 45002, 3, 4, ¿no? Vemos esto del sistema de gestión, pero ¿qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de elementos interrelacionados que tienen un objetivo establecido, políticas, mecanismos, acciones, que buscan justamente en este caso, buscar que la gestión de seguridad y salud en el trabajo sea la idónea, ¿no? Y última definición, ya para entrar al tema de inicio normativo, es del tema de los trabajadores, ¿no? Que es toda persona que desempeña actividad laboral subordinada autónoma para un empleador privado o para el Estado. Entiéndase acá el trabajador, hay dos concepciones distintas que muchas veces tienen en la empresa sobre trabajador, ¿no? Por ejemplo, en concepciones sociolaborales, se entiende que un trabajador es aquella persona que está en tu planilla y que realiza labores para ti, ¿no? Pero también hay algunas otras personas que pueden realizar labores terceras, ¿no? O subordinaciones, o también puede ser labores por proyectos o labores en periodo de evaluación, ¿no? Y para esto, Marcos, ¿son trabajadores también? ¿Mi practicante es un trabajador? Pues sí se le considera como trabajador. Si hablamos de ley de seguridad salud en el trabajo, pues es toda persona que desempeña actividades laborales subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado. Entonces, ¿con esto qué me refiero? Que absolutamente todas las categorías de contratación aplican para definir que alguien es un trabajador de la empresa en este aspecto de prevención de riesgos, ¿no? Bien, un poco ahora de historia y evolución de la ley. La ley de seguridad salud en el trabajo, la 29783, no salió de la nada, ¿no? Tuvo que pasar ciertos acontecimientos, algunos legales, algunos antecedentes legales que permitieron que esto sucediera, ¿no? Y no solamente esto, aparte de antecedentes legales, hubo antecedentes fácticos, ¿no? Hechos contundentes que se pueden evaluar y hay datas históricas, ¿no? Entonces, en antecedentes normativos tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso es uno de las consideraciones muy importantes. A ver, me menciona que no se escucha. ¿Me confirman, por favor, si se puede escuchar bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, otro de las condiciones a considerar son los pactos internacionales de derechos económicos sociales, ¿no? Y la Constitución política también nos habla, ¿no? La Constitución del 92 nos habla del artículo 7, derecho a la salud, artículo 9, política nacional de la salud, artículo 23, el Estado y el trabajador, ahí pone las bases esenciales para las condiciones de un trabajador en un ambiente de trabajo. El artículo 58, economía social de mercado, que nos habla de del tema de la contratación de la persona. Artículo 59, el rol económico del Estado, cómo influye, de qué manera va a influir y cómo puede afectar el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo cuando vemos la ley en tanto para ámbitos del Estado y para ámbitos del sector privado, ¿no? También tenemos como referencia, antes de que existiera la Ley General de Salud, ¿no? Que en el capítulo justamente 7 nos habla de la higiene y seguridad del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, esos son más o menos los antecedentes normativos, referenciales, que hicieron que se creara la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo. Pero no solamente tenemos esos, amigos, sino también tenemos casos que podemos cuantificar, ¿no? En este caso vamos a compartir data de salud, ¿no? He visto que entre los órganos públicos que se han inscrito para la programación de hoy, pues también hay gente de este sector, ¿no?
Tenemos a Sunafil, a de Salud y tenemos también a Ocitran, ¿no? Entonces vamos a ver estos puntos. Esto de estos antecedentes fácticos son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en Salud registró en el año 2009 registró 19.148 accidentes de trabajo. Y en el año 2008, el año anterior a ese, 17.677. ¿Qué ha pasado acá o qué pasó acá? Hubo un incremento potencial en un año de cerca de 2.000 accidentes de trabajo. Entonces, hubo una tendencia. Esto no es que se creó así de la nada la ley 29783, sino hubo tendencias de crecimiento y esto es la data última de evaluación que tuvieron en su momento antes de la ley, pero antes de esa hay evaluaciones justamente que también ven una gráfica de crecimiento, ¿no? Entonces, al aumentar los accidentes surge una necesidad, ¿no? Una necesidad de implementar una ley de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Pero para contemplar esto, para contemplar la ley de seguridad salud en el trabajo, antes hay que contemplar, amigos, por favor, les agradecería sus audios, apáguenlos. Les agradecería sus audios, por favor, apáguenlos. Muchas gracias. Es de Venecia. A ver, muchas gracias, los audios. Les agradecería, bien, perfecto, gracias, podemos continuar. Vamos, antes de entrar al tema de la normativa, a la 29783, hay que considerar esto que se repite en todo. La pirámide de Kelsen se repite absolutamente en todo lo que es normativa, ¿no? Tenemos que siempre va a primar una normativa de mayor categoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que nos encontramos con la ley 29783 y un decreto supremo, ¿no? ¿Cuál tiene mayor valor? Entonces va a tener mayor valor la ley de seguridad salud del trabajo. Entonces siempre se va a contemplar esto antes de analizar cualquier suceso o cualquier interrogante en caso de superposiciones de leyes, ¿no? O normativas en general. Prima convenios internacionales que tengamos, como convenios de seguridad salud internacionales que tengamos, como la OIT, por ejemplo. Luego prima la Constitución Política del Perú, luego siguen las leyes, acá tenemos la ley 29783, sus modificatorias, tenemos los decretos supremos, acá la 05-2012, ¿no? La 06-2014, y las otras actualizaciones que se han tenido, ¿no? Tenemos las resoluciones, que ya va a un ámbito más pequeño, las ordenanzas, las circulares y normas internas de la organización. Esa es la jerarquía de la pirámide de Kelsen. Siempre que tengamos una controversia de 2 o 3 normativas, siempre va a primar la que esté más arriba. Esto hay que contemplarlo siempre, no solamente para temas de ley de seguridad salud y trabajo, sino para temas de repente también de hostigamiento sexual laboral o temas, por ejemplo, de otro que venga en materia o en relación a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Bien, vamos a ver la evolución de la ley. La ley salió en el 2011, pero obviamente en el caso de cualquier ley o cualquier normativa que tengamos, en el caso de las leyes, no tiene aplicación o le falta aplicación hasta que se especifique cómo se va a realizar, y para eso justamente son los reglamentos. Una ley sin reglamento guarda vacíos. Al guardarse vacíos, pues hay algunos puntos que no se sabe cómo fiscalizar en este aspecto, ¿no? Entonces salió el Decreto Supremo 05-2012 un año después, luego salieron inmediatamente los formatos referenciales, ¿no? Los formatos referenciales del sistema de gestión, y en los formatos referenciales, en el anexo 3 y en el anexo 5, ahí justamente tenemos algo que se les pide a las empresas al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es un diagnóstico de línea base. Entonces ahí lo que tenemos es un checklist de línea base del sistema de gestión. ¿Ok? También tenemos otros formatos referenciales, como el formato de los registros de accidentes, el formato de contenido mínimo de los monitoreos ocupacionales, también formato de contenido mínimo de las capacitaciones. También tenemos ahí justamente formatos mínimos referenciales del programa anual de seguridad salud del trabajo, del programa de capacitaciones. Entonces hay varios documentos o formatos referenciales en ese punto. ¿Sí? Bien. También luego tenemos la ley 30222, que fue la primera modificación Ya tienes que contemplada de salir a la ley andar, a caminar, 29783, dar unas ¿no? vueltitas. En este aspecto, pues, Y ¿qué ahora siquiera ya modificó la que con quién puede 30222? Una de conversar. las Y a veces cosas que también, se modificaron cuando está uno solito, no. fueron justamente el tema de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Antes era, en el caso de la ley,
al ingreso, los exámenes de Mañana seguimiento domingo y el peor es, examen de salida. ¿Sí? porque no vienen pe, ni los trabajadores, acá no vienen nadie. Bien, No vemos. sigamos. Otro de los puntos a contemplar es la 06-2014, ¿no? La modificatoria de reglamento. En este ¿Segura? aspecto, en la modificatoria de reglamento, justamente modificó esos puntos que estoy mencionando, retiró el examen de salida, ¿no? El examen de salida a los trabajadores, solamente era examen de entrada y exámenes de seguimiento. Y para empresas de Para que alto no me digan, riesgo, en el caso de las auditorías, en el porque caso de las anteriormente, por auditorías ejemplo, lo por estaban auditor manejando inscrito en así, a Mintra, la semana te ponían en la se puso mañana, luego en la cada dos tarde, años, y en el caso de las que no son empresas de alto riesgo, cada 3 años, una ¿no? semana mañana, la otra semana Otra de las tarde. modificaciones de reglamento que tuvo fue la 016-2016, ¿no? Que aclaró justamente esos puntos e incorporó el tema de la contemplación de prenda privativa de la libertad, ¿no? Desde acá ya es donde se contempla esos puntos que lo vamos a ver, que inicialmente era de 5 a 10 años, pero fue modificada a una reducción, ¿no? Y ahí tenemos tres situaciones en cuanto a pena penal, que lo vamos a ver más adelante. También a raíz de ello hubo una modificación en el año 2019, no sé si se acuerdan, un accidente de trabajo, en el caso de McDonald's, ¿no? Salió inmediatamente dos normativas en diciembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, justo para Navidad y Año Nuevo, salió el decreto de urgencia el 044, medidas para fortalecer la protección de la salud. Todo En la esto mañana, en la porque noche. el hecho como tal fue un poco escandaloso, ¿no? Y llamó la atención del propio Estado frente a otros países. Entonces se tuvo que reaccionar rápido y como medida de ello, pues salieron estas normativas, el decreto de urgencia 044 y la 020-2019, ¿sí? Luego también tenemos medidas para la promoción de la formalización laboral. Ese también salió ahí justamente en paralelo, ¿no? Apenas acabó el año, salió ello de ahí, que donde incorporan programas para facilitar el proceso de formalización laboral de las empresas, ¿no? Hacerlo más sencillo, más amigable, ¿no? Quizás de repente por eso no todas las empresas tenían sistema de gestión, ¿no? Se hizo la interrogante de esa manera, ¿no? Ya no tan reactivamente como la 044 y la 020, sino ya un poco más preventivo, ¿no? Bien. También tenemos aquí, amigos, la 1499, decreto legislativo 1499. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? Ya, bien, perfecto, ninguna. Que establece medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de emergencia sanitaria. Esto surgió con la pandemia, ¿no? Después del 2019, que inició la pandemia, por eso se llama COVID-19, acá en Perú llegó más o menos a inicios del año 2020, y entonces es que nace un decreto legislativo, el 1499, que pospone lo que son procesos como en el caso de las auditorías, procesos de vigencia del comité, ¿no? Ya no solamente, antes el comité tenía una duración de 1 a 2 años, pero por este contexto, por el contexto que se dio, podías extender la vigencia del comité. Marco, ¿eso sigue vigente o ya no? Ya no sigue vigente, ¿ok? Solo se los comento como hecho histórico y evolutivo de la normativa. Más en referencia a esto de la 1499, menciona justamente ahí en el periodo de emergencia sanitaria. Quiere decir con esto, si es que mañana más tarde o dentro de un año ocurre una emergencia sanitaria, ¿se puede reactivar esta normativa? Claro que sí, porque dentro de su contexto de emergencia sanitaria, ¿ok? Entonces hay que tenerlo presente porque es una normativa pausada momentáneamente porque ya no estamos en ese contexto acá en Perú, ¿no? Pero basta con que se active nuevamente el contexto de emergencia sanitaria para contemplar la aplicabilidad de este punto, ¿no? De esta normativa, la 1499. Otro de los puntos también que se actualizó fue el decreto supremo 01-2021, ¿no? Que fue la modificatoria del reglamento de la ley. Hechos, hitos a tallar acá, uno de los más trascendentales fue el tema de las funciones más específicas en cuanto al proceso de elección del Comité de Seguridad sobre el Trabajo, ¿no? También otro hito a tallar importante fue acá
especificar el tema de que las capacitaciones, si bien ya lo decía anteriormente la ley, pero esta vez se hizo como un refresh, una especificación de que las capacitaciones tienen que ser de manera presencial en el ambiente de trabajo, ¿no? En el caso de las capacitaciones iniciales cuando el trabajador va a realizar sus labores, ¿no? Toda otra capacitación que se puedan dar puede ser de manera virtual, remota, ¿no? En el caso de esa inducción inicial del trabajador, pues sí tiene que ser presencial y en el ambiente de trabajo. ¿Ok? Eso nos menciona justamente ahí la 01-2021. Y también tenemos la última modificación de la ley. La ley no se ha modificado mucho, señores. Solamente tenemos dos modificaciones grandes que se han realizado en el caso de la ley. Uno es la 30222 y la otra es la 31246. Esas son las únicas dos modificaciones de la ley. Marco, pero el Decreto Supremo 05-2012, el 06-2014, esos son modificaciones. No, amigos, esos son modificaciones del reglamento de la ley. Marco, y estas otras normativas que estás mencionando, esos son normativas complementarias contextuales que surgieron en el marco del desarrollo de la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo, ¿sí? Pero si nos hablan netamente de la ley, ha tenido dos modificaciones grandes. La 30222 y la 31246, ¿ok? Que la 31246 tampoco fue un gran cambio que se dio, ¿no? Sino que contemplando hechos que habíamos pasado en el proceso de emergencia sanitaria, pues se evaluó dos puntos muy importantes. El tema de la vigilancia médico ocupacional y los temas de abastecimientos de equipos de protección personal, ¿no? Esos son justamente lo que nos habla en el artículo 49 y el 60, que fueron actualizados. No se preocupen, ya lo vamos a ver igualmente a detalle cuando pasemos acá a tallar cada una de estas normativas en relación, ¿no? En referencia. Bien. Otra cosa a contemplar también en el caso de un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo en base a la ley 29783 acá en Perú es el tema de las normativas sectoriales. Y acá hay que ubicarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde de repente la empresa donde estamos desarrollando nuestras labores está ubicada? Si estoy en el sector eléctrico, si estoy en el sector pesca, si estoy en el sector minería, construcción, o de repente somos obreros municipales, o de repente somos de una institución del Estado, ¿no? ¿Cuál me aplica, Marco? Si soy institución del Estado, pero que no son obreros municipales, ¿cuál me aplica? La ley 29783. Marco, si soy, por ejemplo, de una empresa del Estado, porque el Estado también tiene sus empresas, ¿no? ¿Cuál me aplica? La ley 29783 y también si es industria, puede aplicar también la 42F. Pero si es del sector minero, ¿cuál me va a aplicar? La 024 y la 023, ¿no? Su modificatoria. Esas son las sectoriales que nos aplican, pero eso no quita que a todo tipo de empresas le aplica la ley de seguridad salud en el trabajo. Simplemente, en el caso de las sectoriales, es un complemento de la ley. Recuerden lo que vimos en la pirámide de Kelsen hace unos momentos. Hay una jerarquía. ¿Quién va primero? ¿Los decretos supremos, las resoluciones ministeriales o una ley? Pues la ley está en mayor categoría. Por tanto, prima la ley y en caso, ahí tomen en consideración este punto, y en caso, la normativa sectorial, digamos, por ejemplo, para el sector minero y el sector construcción, en algunos puntos es un poquito más exigente que la ley, ¿no? En esos casos, cuando la normativa sectorial sea un poco más exigente que la propia ley, ¿qué se toma en consideración como prima, ¿no? ¿Quién va a primar? Pues va a primar la ley, sin embargo, en esos ítems o esos puntos donde haya mayor compromiso de las sectoriales, pues se toma en consideración esos requisitos de las sectoriales adicionales que te están solicitando. Por ejemplo, en sector construcción, normalmente en el caso de la ley 29783 nos habla de formar un comité de seguridad sobre el trabajo si tienes más de 20 trabajadores. En el caso del sector construcción nos habla si es que tú tienes más proyectos, que tú hagas comités técnicos o subcomités por proyectos, aparte de tu comité de seguridad sobre el trabajo, entonces tienes que tener subcomités. Entonces ahí, ¿cuál de las dos está siendo un poco más exigente? Obviamente la 011-2019 o la G050, lo que más antes conocían algunos, ¿no? Marco, y si estoy en el sector construcción, ¿cuál me aplica? ¿La 011-2019 o la G050? Ambas. En el caso del sector construcción, por ejemplo, para muestra de un botón, hay algunos puntos
que son más amplios en el caso de la G050. Te habla de dimensiones, te habla de equipos, te habla de herramientas, ¿no? Tiene acápites o puntos más amplios, por tanto se tiene que considerar cuando en el caso de la 011 no encontremos alguna respuesta, ¿no? Tomamos de referencia entonces la G050. Y Marco, y si no encuentro respuesta ni en la ley ni en las sectoriales de un punto específico que quiero saber, por ejemplo, cuáles son las distancias o los tamaños de las señaléticas o cuáles son en el caso los extintores, de qué tamaño considerarlos. Si no encuentro respuesta a ello, ni en la ley ni en los sectoriales, ¿dónde lo puedo ubicar? Eso lo puedes ubicar, por ejemplo, aquellas respuestas que no encuentres en las sectoriales, los puedes ubicar en las normas técnicas peruanas, o si es que no estás en normas técnicas peruanas o normas nacionales, puedes tomar ahí sí referencias de normas internacionales. En la misma ley de seguridad sobre un trabajo, indica ahí claramente de que el sistema de gestión debe poder ser integrable a otros sistemas de gestión. Por tanto, no inhibe de que puedas tomar en referencia ciertos requisitos internacionales que quieras vincular a tu sistema de gestión de seguridad en un trabajo, ¿ok? Entonces ahí tenemos las sectoriales, amigos. Tengan en consideración esto. Es muy importante las sectoriales, más que todo en ámbitos de fiscalización. Es más importante porque justamente varias empresas en las cuales son fiscalizadas, por ejemplo, dicen, no, yo estoy cumpliendo con la ley, ya estoy cumpliendo. Sin embargo, por ejemplo, estaban en una obra de construcción, pues les aplica la 011. O de repente están en una industria de producción, ya sea de gaseosas, ya sea de pañales, ya sea de cualquier otra industria de producción, pues la aplica la 42F, ¿no? Si estoy en área o sector de hidrocarburos, pues me aplica también esta, ¿no? Y hay algunas actividades en las cuales les puede aplicar más de una sectorial. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, digamos, solamente para muestra, para ver que sí hay multiaplicabilidad en el caso de algunos casos excepcionales. Por ejemplo, en el caso de que seas una empresa del sector construcción, ¿ok? Pero sin embargo vas a desarrollar actividades en el sector minero. Tu core de negocio, tu actividad como tal es construcción. Por tanto, te aplica la 011-2019 y te aplica la G050. Pero al realizar un trabajo de subcontratación o de tercero en una unidad minera, pues también tienes que regirte bajo los lineamientos de la sectorial del sector minero. Entonces, en esas, ¿cuál le aplicaría a esa empresa? Pues le aplicaría la ley, la sectorial de construcción y la sectorial minera. Así como ese, pues hay varios ejemplos en los cuales te puede aplicar más de una sectorial dependiendo de la actividad que realices y dónde prestes esa actividad, ¿no? Son dos criterios a tomar en cuenta para establecer el marco normativo de aplicación contemplado en el caso de la empresa, ¿no? O de la entidad pública o privada, ¿no? Cualquiera de las dos. Bien, en el caso de la ley tiene un objetivo, ¿no? Que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con un deber de prevención, un rol de fiscalizador y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, este es el marco de referencia del objetivo de la ley. Cualquier otra cosa que esté alejado de este objetivo no tiene justificación en el caso de la Ley de Seguridad sobre el Trabajo. Entonces, todas las acciones, ya sea fiscalizables, ya sea inspectivas, tienen que enmarcarse en fin último a este objetivo. Si es que ven ustedes que un fiscalizador no enmarca, ¿no?, su inspección o no justifica la acción de infracción en relación a este objetivo de la Ley de Seguridad sobre el Trabajo, pues simplemente ese proceso de inspección ha sido alterado, ¿no? No se ha dado de una manera, no se ha dado de una manera objetiva, ¿no? Ha pasado a un proceso subjetivo, de repente le caíste mal, lo trataste mal, ¿no? Y ese proceso subjetivo puede ser denunciable, ¿no? Entonces, prima cuál el objetivo. El objetivo de cada normativa, siempre que te evalúen o te fiscalicen en cuanto a alguna normativa, siempre revisa el objetivo de esa normativa, porque en base a eso se va a enmarcar todo lo que se despliegue. Aparte del objetivo, otro despliegue a considerar siempre en cualquier normativa, y en este caso no es la excepción, es el ámbito de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación dice, la ley,
que es a todos los sectores económicos de servicios, empleadores y trabajadores, ¿no? Sea de régimen privado, régimen público, o sea, le aplica también a las entidades del Estado, ya sea a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o incluso trabajadores por cuenta propia. Marcos, si soy un trabajador por cuenta propia, soy un consultor, o soy, por ejemplo, un auditor, ¿también soy un trabajador que me aplica la ley de seguridad en el trabajo? Sí, te aplica, ¿no? Por tanto, tienes que contemplar ciertas medidas de prevención para las actividades que tú realices. Por eso es que justamente muchas empresas se han alineado a esto y justamente en sus requisitos de control a terceros, pues también a una empresa que solamente es una persona o a un trabajador que va a prestar servicios puntuales por un día, se le pide ciertos requisitos, ¿no? Ya sea los SCTRs, las inducciones, las capacitaciones, ¿no? Ya sea otros documentos en relación, cargos de entrega de PPs. ¿Por qué? ¿Por qué te pide esto? Porque si es que a ti, como trabajador tercero, te pasa algo en la entidad donde está trabajando la unidad principal o la empresa principal, pues también hay una vinculación y lo vamos a ver en la parte final de consideraciones a tener en cuenta. Hay una vinculación de responsabilidad compartida, ¿no? Si es que le ha pasado algo, ok, puede ser por negligencia del trabajador tercero que ingresó, pero también hay que garantizar nosotros que tuvimos la materia de control apropiada para ese trabajador en los procesos antes, en los procesos durantes, en las inspecciones que se dan y en los procesos después. ¿Cómo garantizamos todo eso? ¿No? Digamos, si es un accidente mortal, olvídate el proceso de garantizar el antes, porque si ya se murió el trabajador, ¿qué le vas a hacer firmar su cargo de entrega de PPs? ¿Qué le vas a hacer firmar su cargo de entrega de reglamentos, ¿no? Si ya falleció, ya no tienen esa firma, ya no tienen ese resguardo. Entonces, hay culpabilidad también de la empresa principal por dejar ingresar a un trabajador en esas condiciones. Entonces, entiéndase esto que también le aplica a trabajadores por cuenta propia. Bien, la aplicación del principio de prevención está incluida en toda la persona bajo modalidad formativa y o trabajador autónomo. Algunas veces he escuchado en algunas empresas que mencionan, no, él es practicante, a él no le hace el monitoreo, o él es practicante, él no entra en el sistema de gestión, ¿no? O no tengo registro de su inducción porque es practicante, ¿no? Recordemos, y resalto justamente acá ese punto, ¿no? Dice toda persona bajo modalidad formativa. Ahí te está hablando de los practicantes. Ahí te está hablando ya sea de practicante pre o pro. Entonces también es un trabajador contemplado en el sistema de gestión de seguridad sobre un trabajo. Por tanto, le corresponde el mismo nivel de prevención que le apliques a cualquiera de los otros trabajadores que estén expuestos al mismo riesgo o al mismo peligro, ¿sí? No es negociable que no tengan los registros de él. Eso hay que tener en cuenta. Así sea un trabajador que recién va un día o 2 días de ingreso, ¿no? Hay que tener en cuenta de resguardar esa información. Ahora también hemos visto el objetivo y el alcance de la ley. Ahora vamos a ver los principios. Cualquier ítem de aplicación en una inspección va a contemplar el tema de los principios, ¿sí? En cada principio vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos 9 principios en el caso de la Ley de Seguridad sobre el Trabajo y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aterriza en un principio, ¿no? El más conocido, el que la gente cita siempre, es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que dice que entre lo que dice el documento y lo que yo visualizo en el ambiente de trabajo en la realidad, si no concuerdan, ¿qué va a primar? Lo que yo estoy visualizando en el ambiente, ¿no? Es el más conocido, pero hay 9 principios iguales, ¿no? Y hay que explicarlos cada uno, porque en base a esto es donde se desprende la ley de seguridad en un trabajo. El primer principio es el principio de prevención. El empleador acá garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de los trabajadores, ¿no? Y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ambiente de centro de trabajos. Acá de quién te está hablando en estas letras verdes, te está hablando de los terceros. Entonces, en el principio de prevención dice que el empleador garantiza. Marco, cuando me dice garantiza, es que yo le tengo que comprar los EPPs a la empresa tercera que va a realizar actividades dentro. No, pero sí tú tienes la obligación de requerirle y de repente impedirle el ingreso a realizar sus actividades si es que no cuenta con los equipos de protección adecuados para la labor que va a desempeñar, ¿no?
Y claro está, esto no es que se ve una vez que ya se aceptó los contratos con los terceros, esto se ve antes, cuando se establece la modalidad contractual, ahí es donde se ponen las cláusulas de seguridad sobre el trabajo, no después. Muchas empresas dicen, no, pero yo le he dicho a la empresa tercera que me mande. Ya, pero ¿dónde está en ámbitos contractuales donde tú le exigiste y él firmó? ¿Hay una evidencia de que él está aceptando las condiciones en las cuales tú le estás poniendo para ingresar? Entonces no tienes ningún respaldo. Entonces, si es que tu contrato no guarda relación con los requerimientos que estás pidiendo a posteriori, entonces no tiene una relación que te avale. Por eso justamente es que se pide a las empresas, en base a este principio de prevención, es que en los contratos laborales, ya sea de terceros o ya sea de contratación de personal, se pongan estos puntos, ¿no? Y también en el tema de cuando es una contratación de un personal para una empresa, personal propio tuyo, ¿no? Hay que colocar también en los contratos laborales las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Estas recomendaciones se van conjuntamente con el contrato y el contrato se firma antes de que el trabajador realice actividades de trabajo, porque acá tengan cuidado, porque si es que no se realiza antes y digamos el área de recursos humanos estuvo ocupada, dijo, no, lo voy a hacer en la semana anterior, le hizo el contrato. ¿Qué pasa cuando no se firma contrato antes de iniciar labores? El contrato entra a una vinculación de indeterminado, según amparos, en el caso de los organismos fiscalizadores, en el caso de SUNAFIL, ¿no? Entonces, es un contrato que por su naturaleza, ya que no se firmó cuando el trabajador ha ingresado a la empresa, antes de ingresar a la empresa, por su naturaleza, es una contratación indeterminada. Y por tanto, eso de repente te puede perjudicar en algunos aspectos, no lo sé, y más aún si es que es un trabajo, digamos, por proyectos, porque hay trabajos por proyectos en los cuales duran 6 meses, 7 meses, ¿no? Y obviamente ya no lo puedes mantener al trabajador porque el proyecto ya terminó, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos principios y los ámbitos de aplicación, porque justamente ahí es donde cometemos los errores y llegan las denuncias sociolaborales, ¿no? Y es ahí donde esto guarda relación y hay afecciones económicas a la empresa y también de vinculación hacia los trabajadores, ¿no? Ambos son perjudicados al no tenerse claro estos puntos iniciales. Como decía mi abuelita, ¿no? Las reglas se ponen desde el inicio, ¿no? Desde el inicio se ponen las reglas en marco, ¿no? Para que así la gente pueda saber qué hacer y qué no hacer. Otro de los puntos, otro de los principios a contemplar es el principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad ocupacional que surja el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. Quiere decir que si al trabajador le pasa un accidente ahorita, se rompe una pierna o se rompe un brazo o lo atropella un carro, ¿no? Y si para eso hay implicancias económicas, legales que asumir, ¿quién las va a asumir? ¿El supervisor SOMA? ¿El jefe del SIC? ¿El médico ocupacional? No. ¿Quién asume ese costo económico? Lo asume el empleador. Pero acá en este principio de responsabilidad hay que contemplar que se evidencie justamente esto de acá, que haya sido ese accidente o esa enfermedad en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de ellas. Por ejemplo, no es lo mismo que te rompas una pierna en el ambiente de trabajo o en relación a tus actividades de trabajo a que te rompas una pierna el fin de semana jugando partido, ¿no? No vas a llegar el domingo, tuviste el accidente, te rompiste la pierna jugando partido, ¿no? Fútbol, y al día lunes vas a llegar y vas a decirle al médico, hoy tuve un accidente de trabajo, ¿no? No, no es un accidente, ahí entonces el empleador no asume las implicancias económicas, legales, ¿no? Es el principio de responsabilidad, amigos. También hay otro principio, el tercer principio nos habla del principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente cooperación y coordinación, ¿no? Por eso es que justamente en la Ley de Seguridad sobre el Trabajo hay muchos puntos en los cuales te dice que ciertos documentos de gestión se elaboran con la participación del Comité de Seguridad sobre el Trabajo y sus representantes. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, en el caso para poner algunos ejemplos, en el caso cuando se conforma un comité de seguridad sobre el trabajo, ¿quién inicia la convocatoria? Es el organismo
sindical mayoritario, ¿no? En caso no hubiese, ¿quién lo hace? El empleador. Otro de los puntos donde participan los organismos representativos, por ejemplo, que textualmente está en la ley, es en la elaboración de los IPERS y los mapas de riesgo, ¿no? Y en los otros documentos del sistema de gestión. Entonces, vemos ahí que el principio de cooperación está implícito y desplegado en toda la ley. Otro de los principios a contemplar es el principio de información y capacitación, ¿no? Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador la oportuna y adecuada información y capacitación preventiva. Para eso es lo que les mencionaba al inicio, hace algunos slides, es de que al momento de la contratación, antes de eso, se den las recomendaciones en materia de seguridad en un trabajo para los trabajos que va a realizar el trabajador, ¿no? Tiene que haber una evidencia de ello, no solamente de ello, por ejemplo, el cargo de entrega del reglamento interno también. Esa es una oportuna y adecuada información. Le has dado antes de que inicie. No es cuando ya lleva un día, 2 días, 3 días y le regularizas. No, es antes que inicie. Esa es una oportuna y adecuada información. ¿Sí? Normalmente en procesos inspectivos, si es que se observa, por ejemplo, que el trabajador lleva un mes ya trabajando y después de un mes recién le has dado su reglamento interno y tienes el cargo de entrega y reglamento interno, entonces ahí estarías incumpliendo el principio de información y capacitación. ¿Sí? Porque no lo has hecho oportunamente y adecuadamente, ¿no? El trabajador ha estado todo un mes sin saber o sin contemplar aquellos peligros o riesgos en los cuales ha estado afecto, ¿no? ¿Y quién asume las responsabilidades en caso de ello, ¿no? Entonces, hay que contemplar esos puntos para establecer nuestro sistema de gestión para que sea un sistema de gestión robusto, adecuado y eficaz, ¿no? Entonces, esos son puntos. Los principios son puntos básicos para el tema de la ley. Otro de los principios es el principio de gestión integral. Todo empleador promueve o integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Quiere decir que esta gestión puede integrarse absolutamente a todos los procesos y el empleador debe fomentar ello, ¿no? No nada que es del área de seguridad salud en el trabajo, ellos se encargan de hacer los registros y ya, ¿no? Sino contempla a todos, absolutamente a todas las áreas, porque absolutamente todas las áreas tienen vinculación con los peligros y riesgos que puedan afectarle, ¿no? Entonces, basta con que haya un peligro y riesgo y ya está, ya eres parte del sistema de gestión. Por tanto, el principio de gestión integral justamente nos habla de eso, ¿no? De que nadie queda fuera, ¿no? El empleador debe garantizar o promover la integración del sistema de gestión. El principio 6 nos habla de atención integral de salud, ¿no? Y también esto es lo que modificaron en la última modificación de la ley en el artículo 60, ¿no? Que nos habla justamente de aquellos trabajadores que sufran algunos accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, ¿no? Tienen derecho a la prestación de salud necesaria y suficientes hasta la recuperación y rehabilitación. Y hay algunos casos en este aspecto que sí ha habido. Hay gente buena y hay gente mala. Hay de los dos bandos hay en este aspecto. Porque hay gente que sí efectivamente surge un accidente, tiene un accidente y efectivamente hay que darle su descanso médico, pero hay algunos otros que se hacen accidentar. Sí, ha habido varios casos así que se han descubierto, que se hacen accidentar para tener el descanso y no, y uno pensaría que, ok, ya está descansando. No, van las empresas a preguntarle dónde está el trabajador Pepito y resulta que Pepito ya está, paralelamente en su descanso, está trabajando en otra empresa, ¿no? Entonces, esa es una manera de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el principio de atención integral de salud contempla que los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a prestar salud, sí, si bien es cierto, pero, sin embargo, ¿no? Acaba el pero, necesarias y suficientes hasta su recuperación o rehabilitación. Si en el caso del ejemplo que estoy dando, Pepito ya está rehabilitado porque está realizando trabajos en otra empresa, entonces hasta ahí quedó el principio de atención integral de salud. Ahí se puede dar un corte por el principio de atención integral de salud. El trabajador ya se encuentra bien, por más de que el médico, digamos, me diga, no, falta 15 días, en las condiciones en las cuales está el trabajador, primero es una negligencia lo que está haciendo, ¿no? Y segundo, es que si es que se evidencia que ya se recuperó, obviamente con una evaluación, entonces hasta ahí es donde llega este principio, ¿no? Hasta ahí va la atención integral. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de los trabajadores. Ahí tenemos el buzón de consultas, ¿no?
buzón de consultas y sugerencias de Sunafil, del Ministerio de Trabajo, para cualquier consulta que se tenga. También se tiene la mesa de partes para consultas y también se atiende hasta las 3:30 cualquier documento que se quiera dejar allá, ¿no? De consulta o que se tenga, o ya sea de denuncias, ¿no? Incluso las denuncias también, si es que quieren, las pueden dar por la plataforma, ¿no? Pueden ser opinadas, perdón, pueden ser las denuncias pueden ser declarándote como persona, ¿no? Que estás denunciando, o bien pueden ser anónimas, ¿ok? Que el empleador no se entere que has sido tú, ¿no? Entonces, principio de atención y consulta de, de participación, el Estado está promoviendo eso, ¿no? Está cumpliendo ese principio. El último principio y el más común, primacía de la realidad, ¿no? Perdón, el principio 8, ¿nos falta uno? Sí. El principio de primacía de la realidad nos habla justamente de que si yo tengo, por ejemplo, mi registro de asistencia, mi registro de ATS, mi registro de PETAR, tengo mi registro de entrega y reglamento, yo le presento todo esto y mi cargo de entrega de PP, yo le presento todo esto al fiscalizador que viene, ¿no? Digo, ya cumplí, estoy ok con la ley, pero sin embargo, el fiscalizador evidencia de que, ok, está tu cargo de entrega de EPP, sin embargo, en la realidad yo veo a Pepe Lucho que no tiene su casco, no tiene sus botas, no tiene sus guantes o cualquier otro EPP que tú hayas puesto en ese cargo de entrega, ¿no? Entonces, lo primero para descartar es preguntarle a Pepe Lucho, ¿no? Se le ha entregado, ¿no? Y si Pepe Lucho no está utilizando, no solamente es responsabilidad de Pepe Lucho, sino es responsabilidad del sistema de gestión, del empleador. Porque si no está utilizando dentro de sus instalaciones, es por algo, él le está permitiendo realizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, el principio de primacía de la realidad dice que entre lo que yo veo en tu documento y lo que yo veo en la realidad que no tiene lo que estás mencionando que tiene, ¿cuál va a primar? ¿Te pongo la sanción o no te pongo la sanción? Claro que te la voy a colocar, porque lo que estoy viendo en la realidad es que no estás cumpliendo con la ley, simplemente has regularizado o has armado un papel, ¿no? Que no guarda relación con lo que estamos observando en la realidad. Bien, otro de los principios de la ley es el principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas y que les garanticen un estado de vida saludable, ¿no? En este punto, también en el punto 49 de la última modificatoria de la ley, nos habló justamente de brindarle aquellos elementos de protección, no solamente al trabajador que realiza las labores dentro de las instalaciones, sino también aquel trabajador, por ejemplo, que puede estar haciendo trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? Entonces, tienes que guardar ciertas condiciones que favorezcan las condiciones idóneas para desarrollar su trabajo, ¿no? Y lo vamos a ver en esa última modificación. Lo he puesto como cita textual, slides más abajo, para que lo visualicen tal como es y no se quede en falsas interpretaciones, ¿no? Bien. También hay que considerar en el caso de la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo que está englobada en un ciclo PHBA, mejora continua, DEMIN, ¿no? Planear, hacer, verificar, actual. Ahí tenemos justamente el despliegue de la ley. El despliegue de la ley es ese, ¿no? En el punto 1 nos habla de la política, en el punto 2 nos habla de organización, del sistema de gestión, hay varios artículos. En el punto 3 nos habla de la planificación, varios artículos también dentro de ese ítem. Punto 4, aplicación. Punto 5, auditoría y revisión de la alta dirección. Y punto 6, la mejora continua, ¿no? Antes, si ustedes hacen un comparativo con la OSA 18001, van a ver que hay una ligera, hay una gran comparación en el caso de la estructura de la Ley de Seguridad en el Trabajo, ¿no? O sea, quiere decir que se tomó en referencia de eso. Y algunos también mencionan muchas veces que se toma de referencia la ley en el caso de seguridad en el trabajo de Colombia, ¿no? Para establecer nuestra ley de seguridad en el trabajo. Lo cierto es de que sí, efectivamente hay matices que son iguales tanto al OSHA 18.000 como a la ley de seguridad en un trabajo de Colombia, ¿no? Hay ciertos matices que muchas veces pasa eso en nuestros sistemas peruanos, ¿no? Que hay veces tomamos en referencia muchas cosas del extranjero y la dificultad es cuando buscamos que estas cosas se aterricen a la realidad, ¿no? Y es por eso que, como está en un proceso cambiante de mejora continua, las normativas van actualizándose y mejorándose. Ya en este punto a la realidad del país, ¿no?
Entonces, por eso es que existe este punto 6 de mejoramiento, ¿sí? En todo sistema se contempla ello, ¿no? Marco, y más o menos, ¿qué me habla en cada punto? Pues acá tenemos un despliegue sencillo, no simple, de lo que nos habla justamente la ley, ¿no? En el ámbito de la política nos habla de que la organización debe tener una política fechada, ¿no? Eh, tiene que estar fechada, firmada y tiene que tener ciertos principios, ¿no? ¿Cuáles son estos principios que tiene que tener en el caso del compromisos que tiene que tener la política, ¿no? Un compromiso con la protección y prevención de los trabajadores, un compromiso de capacitación, un compromiso de cumplimiento de normativa legal, ¿no? También un compromiso de integración con otros sistemas de gestión. Muchas veces en auditorías surge esto de que no ponen el compromiso de integración con otros sistemas de gestión, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta. En el punto 2 de planificación tenemos elaboración de línea base, y acá es donde menciono nuevamente a la DS 050-2013, ¿no? Que justamente nos manda ahí un formato, una estructura de checklist de verificación que nos sirve para hacer la estructuración de la línea base del sistema de gestión. No partes de la nada, no es que contratas un servicio tercero para que te implemente y lo hace de la nada. Tiene que partir de una línea base del sistema de gestión. ¿En qué punto estamos partiendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Para eso justamente en referencia a la 050-2013. ¿Sí? En el caso del IPER hay que contemplar el artículo 39 y 56, que tuvo una modificatoria ligera pero sustancial cuando se modificó una sectorial del sector agrario, ¿no? Ahí se contempló también ciertos puntos del IPER que, si bien es cierto, sí se decían entre la ley y el reglamento, más se afina que, por ejemplo, para la elaboración del IPER, tienes que contemplar, en el caso de aquellos accidentes de trabajo, aquellas estadísticas de seguridad salud del trabajo, tienes que contemplar también los exámenes médicos ocupacionales como elementos de entrada, tienes que contemplar los monitoreos ocupacionales como elemento de entrada de la matriz hiper, ¿no? Entonces son elementos que debes contemplar sí o sí, ¿ok? Para realizar tu hiper. Requisitos legales, ¿no? El artículo 38 nos menciona, eh, a ver, hay una pregunta ahí, dice, ¿el checklist de línea base se tiene que hacer cada año o es suficiente una vez? Se hace una vez cuando haces un diagnóstico del sistema de gestión inicial y lo que haces posteriormente es un seguimiento que son las auditorías del sistema de gestión, que esta ya no es necesario que tengan el checklist de verificación, sin embargo es una buena praxis el contemplar en el informe de auditoría como anexo el checklist de verificación simplificado, ¿no? Solo en los ítems de porcentajes para ver el desempeño del sistema de gestión, ¿sí? Bien. También requisitos legales aplicables a la organización. Hemos visto las sectoriales, ¿no? Como requisito legal aplicable. También hemos visto otros requisitos legales que pueden ser aplicables o que pueda la organización suscribir, ¿no? Que decida, a mí me va a aplicar esto porque somos una empresa internacional y en nuestra empresa matriz nos dicen que contemplemos esta otra normativa legal internacional, ¿no? Si es que colocamos ese compromiso, pues debemos evaluarlo también en nuestros requisitos legales, ¿no? También tenemos el punto de objetivos y metas. Aquí es donde partimos sobre los objetivos y metas de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Que deben ser integrables a los otros objetivos si es que tienen un sistema integrado de gestión. El programa de seguridad salud en el trabajo, acá hablamos del plan de seguridad salud en el trabajo y los programas, ¿no? Los programas tenemos programa de seguridad salud en el trabajo, programa de capacitaciones y programa de servicio de seguridad salud en el trabajo. Son los tres programas que no nos deben faltar en nuestro sistema de gestión. Muchas veces en las auditorías salta el tema de que no tienen su programa de servicio de seguridad salud en el trabajo. Y ese es un incumplimiento que textualmente te lo está mencionando el reglamento de la ley, ¿no? Que debes tener tu programa de seguridad salud en el trabajo, de servicio de seguridad salud en el trabajo. También tu organización del sistema de gestión nos habla en el artículo 26, el reglamento de seguridad salud en el trabajo para empresas que tienen más de 20 trabajadores es obligatorio, para empresas que tienen menos no es obligatorio, pero es una buena praxis realizarlo. ¿Por qué es una buena praxis? Porque te evita el tener vacíos legales. Muchas veces, cuando tú quieres sancionar, digamos, a un trabajador, ¿en base a qué te amparas, no? O quieres amonestar, ¿no? Si es grave, muy grave,
¿En qué te vas a amparar si es que no tienes un documento formal como tal que te diga que esa valoración es de esta forma, ¿no? Entonces es una buena praxis el incorporar un reglamento, así tengas menos de 20, ¿no? Capacitaciones de seguridad sobre el trabajo. Mínimamente la ley nos pide que tengas 4 capacitaciones anuales, pero hay que contemplar acá como punto de referencia las sectoriales. Por ejemplo, de repente hay alguien ahí, sector minero, nos dice, ¿no? No, Marco, estás equivocado. Obvio, si me hablas del sector minero, sí, porque la sectorial del sector minero, la 024 y la 023 en el anexo 6, justamente nos menciona que no son 4 capacitaciones para ellos. Ellos textualmente han definido, ahí está definido las capacitaciones que tienen que tener y las horas que tienen que contemplar cada una de esas capacitaciones, que van de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas por módulo de capacitación, ¿no? Entonces, esos puntos hay que contemplarlos acá. Y cuando hablamos de la Ley de Seguridad Salud del Trabajo y nos dice mínimamente 4, no solamente son mínimamente 4, sino también hay que contemplar, por ejemplo, los procesos formativos de tus brigadas, los procesos de formación de tu comité, ¿no? Cuando ya es comité de seguridad salud del trabajo, tú tienes que darle las inducciones o capacitaciones de sus responsabilidades, funciones, ¿no? Entonces, esos son puntos de capacitaciones que están fuera de las 4 capacitaciones obligatorias, ¿no? Entonces, vemos que eh, explícitamente, textualmente escrito, dice 4, pero en la realidad observamos que son muchas más, ¿no? Muchas más inducciones y capacitaciones que se tienen que dar. Implementación y operación, en este punto vemos las funciones y responsabilidades. Acá está un despliegue macro de lo que son las funciones del empleador y las responsabilidades de él, como las funciones de los trabajadores, responsabilidades de los trabajadores. El programa de SST también nuevamente, las capacitaciones, los registros, documentos, los registros obligatorios, los 8 registros. Marco, soy MIPE, me aplica menos registros. Sí, si eres MIPE tributario declarado en SUNAT, sí puede que te aplique menos registros obligatorios, pero básicamente el contenido de los registros cuando son los registros simplificados es casi el mismo. Entonces te recomiendo de que sigas con los 8 registros, ¿no? Ya depende de cada uno. Esa es una toma de decisión. Entrenamiento y respuesta ante emergencias también, acá el tema del fomento de brigadas, el tema de los planes de emergencias y contingencias, los mapas de riesgos que vienen en relación con los I per se, ¿no? La verificación y acciones correctivas, acá vienen los monitoreos ocupacionales. Muchas de las empresas no están realizando, dicen no, no es obligatorio por la 1499. Amigos, la 1499 ya se derogó el año pasado, ya no estamos en ya no estamos en qué, en emergencia sanitaria. Por tanto, tienes que retomar tus monitoreos sí o sí todos los años. Es anual esto de factores de riesgo físico, químico, biológico, disergonómicos y psicosociales. ¿Sí? La ley no dice y o, por tanto, tienes que aplicar los 5 factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, tienes que identificar los 5 monitoreos. Auditoría interna. Las auditorías internas nos sirven para la mejora continua del sistema de gestión. Ahí tenemos 2 tipos de auditoría. La auditoría de seguimiento del sistema de gestión, que es anualmente, ¿no? Que nos pide el sistema de gestión que se dé una revisión del sistema de gestión como tal. Y las auditorías externas por auditor Mintra, ¿no? Por auditor Mintra, que nos pide que el sistema de gestión se evalúe cada 3 años si no es de alto riesgo y 2 años cuando es de alto riesgo, ¿no? Entonces, por un auditor inscrito en Mintra cada 2 años. Ahí tenemos otra pregunta de Víctor Valencia. Nos dice, ¿en qué parte de la norma indica que la frecuencia de monitoreo es anual? Tenemos ahí 2 implicancias. Una en la cual nos dice que la revisión del sistema de gestión de seguridad sobre un trabajo es anual. Y también tenemos en la 01-2021 explícitamente que te dice anualmente. ¿Ok? Que los vamos a ver justo está al final. Es una de las actualizaciones del reglamento que se tuvo en el año 2021. Ahí donde contempla la evaluación de estos factores de riesgo físico, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales en la elaboración de los peligros y riesgos. Pero textualmente igual, anteriormente, si es que dicen, no, antes había vacío. No, no había vacío, explícitamente te lo decía porque te hablaba de que tu sistema de gestión tiene una revisión anual. Tu sistema de gestión como tal debe revisarse anualmente. Por eso justamente es que las auditorías son anuales, ¿no? Entonces, ahí va ese punto que lo vamos a ver más adelante igualmente, por si es que quedan dudas.
También los registros, ¿no? Y las auditorías del sistema de gestión de seguridad en el trabajo nuevamente. La revisión por la dirección. Con respecto a la revisión por la dirección, es la revisión que le da al empleador, que le da el empleador sobre todo el sistema de gestión, ¿no? Para contemplar que sea idóneo, apropiado y eficaz para el sistema de gestión. Esas tres palabritas no te olvides si eres un empleador, porque son las palabras con las cuales sustentar en caso de una auditoría. Tu sistema de gestión tiene que ser idóneo, apropiado y eficaz, ¿sí? Si no, hay algo que de repente está fallando, ¿no? Si no contempla esa realidad. Bien, también tenemos que en el caso de los compromisos del empleador, el empleador debe implementar el sistema de gestión. Entonces no es responsabilidad del vecino, no es responsabilidad del área de Soma, es del empleador, ¿no? Pero para esto tiene que contemplar el tipo de empresa, organización, el nivel de exposición de peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? Estos son criterios para el despliegue del sistema de gestión. Si bien todos los sistemas de gestión tienen los 6 puntos, política, organización, planificación, aplicación, auditoría, revisión y mejoramiento, va a ser distinto el nivel de implementación en base a la realidad de la empresa, ¿sí? Otra vez cito primacía de la realidad. Documentos del sistema de gestión, tenemos ahí políticas, reglamento internos, habíamos hablado del IPER, los mapas de riesgo, planificación de actividades preventivas, programa anual de seguridad en el trabajo, registros, libro de actas también, si bien es cierto, no te lo dice textualmente, pero ahí está contemplado cuando nos habla, por ejemplo, la 245 nos habla de las selecciones del comité, ¿no? De cómo se dan los procesos, de los registros, de los formatos referenciales de la 245. Entonces ahí está justamente que debes resguardarlo en un libro de actas, ¿no? Bien. También como responsabilidad del empleador para mejora del conocimiento, se entrega a cada trabajador una copia del reglamento interno de seguridad en un trabajo, se realiza mínimo 4 capacitaciones al año, se adjunta el contrato de trabajo, la descripción de las recomendaciones de seguridad en un trabajo, esto siempre se olvida en muchas empresas. También se brinda facilidades económicas y licencias con goce de haber para participación de los trabajadores en cursos. El curso, amigos, el curso o los cursos o las capacitaciones que se tenga en materia de seguridad en un trabajo son obligatorias y tienen que darse en el ambiente, en el ambiente de trabajo quizás no, pero sí en el horario de trabajo, ¿ok? Porque puede ser que esté en otro ambiente de trabajo, esté en remoto, pero las capacitaciones son dentro de la jornada laboral. Si tu jornada es de 8 a 5, el que te den una capacitación a las 6 no cuenta como una capacitación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Para esto, tiene que contemplar o tiene que haber una retribución al empleador por esas horas adicionales que está contemplando, para que se contemple que ha sido dentro de su jornada laboral o horas extras que ha realizado, ¿no? Téngalo presente, es muy importante esto. Y ha habido varias denuncias por este caso. Prácticamente el 36% de denuncias es por el tema de las capacitaciones fuera horarias. La elaboración de mapas de riesgos también, esto va en concordancia con el IPER. Con el IPER va en concordancia de esto. Otro de los puntos a contemplar también en este aspecto es, perdón, se me fue, acá, es la elaboración de un plan de vigilancia y prevención de SARS-CoV-2, ¿no? De COVID. Marco, pero no me dijiste que la 1499 ya estaba derogada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay dos cosas acá, amigos. Hay una es la 1499 que nos habla de eh, estado de emergencia sanitaria, ¿sí? Y hay otra que es el Plan de Vigilancia y Prevención de SARS-CoV-2, que es un documento que el Ministerio de Salud, porque fue quien sacó este documento, no lo ha derogado actualmente. Por tanto, los planes de vigilancia y prevención de SARS-CoV-2 siguen vigentes. Por tanto, debe haber una revisión y una aprobación, ¿no? La última modificatoria de este plan de vigilancia de SARS-CoV-2 para ver, Marcos, si es que estoy actualizado, cuál fue y en qué mes fue. Pues la última actualización que se ha tenido de este plan ha sido en marzo de este año. O sea, si es que tu plan está, por ejemplo, con la actualización de enero, falta actualizar, ¿no? Entonces tienes que actualizarla, ¿no? Bien, acá tenemos algunas preguntas adicionales. Dicen, en algunas empresas solicitan que el libro de actas sea fedateado por notaría, en algunas partes lo indica la ley, solo debería ser foliado. Ya, con respecto al libro de actas, hay que tener presente muchas veces las contemplaciones de normativas regionales o locales, ¿no? Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, caso
caso puntual, caso textual, en el caso de Arequipa, sí te pide, ¿no? Sí te pide. Hay algunos municipios, por ejemplo, que fuera de la ley, fuera de esto de la ley y el reglamento, te pueden pedir, ¿no? Estos requisitos adicionales. ¿Y cómo descartamos, Marcos, si es que me están pidiendo no? Pues ahí tienes que hacerle la consulta al órgano local correspondiente, ¿no? Entonces, realizas la consulta según dónde te ubiques, ¿no? Estamos acá personas de distintas partes del país, ¿no? Y entonces realizas si es que es de aplicación o no, ¿no? Que esté notariado, ¿no? Bien, hay otra consulta ahí. ¿La capacitación de hostigamiento sexual se puede considerar como una de las 4 obligatorias? La capacitación de hostigamiento sexual laboral viene marcada en otra normativa, ¿no? Hay otra normativa específica de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y que también la vamos a dar después del programa, está dentro de mapeado de nuestro programa de capacitaciones, ¿no? Que también ya lo hemos dado antes, pero sin embargo, esa no cuenta porque lo que estamos hablando aquí internamente es de la ley 29783. Esa otra capacitación hace referencia a otra normativa. Por tanto, normalmente, muchas veces, y esto ya depende, sí, del criterio del auditor o del inspector, muchas veces el inspector no te contempla esta como una de las 4 capacitaciones obligatorias, ¿sí? Va a depender mucho de ahí del criterio, pero ahí ya es un criterio muy subjetivo el tallar si es que sí o si es que no, ¿no? Para mí, una parte de mí dice que sí debería, ¿no? Pero otra parte ya es el inspector de trabajo, ¿no? Que te toque, ¿no? Que te llegue a tocar, ¿no? Bien. Condiciones especiales. También hay que contemplar en esto, no olvides que existen personas que por su propia condición especial son más susceptibles a agentes ocupacionales, ¿no? Como mujeres en estado de gestación o lactancia, ¿no? Ahí tenemos otra normativa de referencia, la 374/2008. El empleador debe realizar evaluaciones de riesgo a los trabajadores en estado de gestación y debe contemplar ¿qué? ¿Qué debe contemplar, amigos? Naturaleza y grado de duración de exposición, valores límites permitidos, y posibles efectos de salud de los trabajadores. Por ejemplo, había una consulta anteriormente sobre los monitoreos ocupacionales. Alguien mencionó, por ejemplo, ¿dónde me dice que sea anualmente? Y le respondimos, pero aparte de eso, cuando sea necesario se evalúan esos factores de riesgo. Por ejemplo, acá hay una necesidad, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si es que sale una mujer en estado de gestación y está expuesto o próxima cerca a vapores, ¿no? Y queremos descartar si es que esos vapores están dentro de los límites máximos permisibles o, digamos, esas partículas respirables. ¿Qué tenemos que hacer? Una medición de descarte, porque no podemos evaluar subjetivamente ahí en ese aspecto, este, no, a mi criterio parece que no tiene, o a mi criterio parece que sí tiene. Se tiene que hacer una evaluación de monitoreo, ¿no? ¿Y cómo se establecen los puntos de monitoreo respecto al parámetro y número de puntos? Menciona ahí Brenda, ¿no? Otra de las consultas que tenemos por interno. Bien, en el caso de los monitoreos, normalmente se establece por varios criterios. Uno de ellos es la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? Digamos, en el caso de muestreal, si es que hablamos, por ejemplo, de factor de riesgo psicosocial, ¿no? Si tú tienes una población de 100 trabajadores y yo evalúo psicosocial a 10, la pregunta a todos, ¿esa evaluación solamente a 10 en valor de riesgo psicosocial es significativa con la población? Pues no es significativa, ¿no? Nos va a dar un número no idóneo, errado, ¿no? Entonces, otro de los criterios que se toma en consideración para el establecimiento de puntos es la significancia. ¿Qué tan significativo es? Por ejemplo, lo aceptable es de un 60 a un 80%, ¿no? Lo recomendable es que hagas a toda la población, si estamos hablando de psicosocial. En ergonómico, lo recomendable es que se evalúe por puestos de trabajo, ¿no? Puede de repente que tengas 7 trabajadores en un puesto de trabajo, ¿no? Pero eso evalúas por puesto de trabajo porque realizan la misma actividad, entonces ahí evalúas un punto para ese puesto, ¿no? O de repente 2 si quieres descartar porque lo realizan de formas distintas, ¿no? Y también las evaluaciones va a depender del tipo de trabajo que realice, ¿no? Ahí tenemos distintas metodologías, amigos, tenemos la REVA, la RULA, la ROSA, la Airway BB, ¿no? De cargas, ¿no? Tenemos distintas para considerar dependiendo, obviamente, a qué ergonómicamente estamos evaluando. Y en temas, por ejemplo, de factores de riesgo físico, ¿cómo determino los puntos de iluminación? ¿Cómo determino los puntos de sonometría, de dosimetría, ¿no? También dependiendo del nivel de exposición. O de estrés térmico, por ejemplo, si tengo 7 máquinas que están contemplando
que hay contacto o riesgo de potencial estrés térmico, pues son 7 puntos a evaluar, ¿no? En este caso no es por trabajador, sino por el riesgo identificado. En este caso, aterricemos nuevamente acá. En este caso, para, digamos, si es que hay partículas respirables o inhalables, ¿no? En el ambiente de trabajo donde se encuentra la madre gestante, ¿no? Entonces yo tendría que evaluar, amigos, yo tendría que evaluar el punto de la madre gestante sí o sí, partículas respirables, ¿no? Con mi bomba Gillian tendría que evaluar ello, ¿no? Y esta bomba Gillian, si es que vas a evaluar respirables, tiene que tener ciclón, ¿no? Si es que no tiene ciclón, entonces está evaluando partículas inhalables y no respirables, ¿no? Esos son criterios ahí específicos ya que se tiene cuando se realizan las mediciones, ¿no? Y que hay que contemplarlas porque muchas veces te hacen una evaluación de monitoreo inadecuada, ¿no? Entonces hay que contemplar esos factores, ¿no? Bien, sigamos con esto, por favor, sigamos, no salgamos mucho de esto, del slide en el que nos encontramos. Otro de los puntos son los posibles efectos de salud a los trabajadores expuestos en riesgos particulares, ¿no? Digamos, está realizando trabajos en una actividad del sexto piso, ¿no? Y ahora está embarazada y no hay ascensor, entonces ya no puede caminar hasta el sexto piso. Entonces, la organización, el empleador, debe modificar el ambiente de trabajo cuando sea necesario, ¿no? En este aspecto, ¿no? Hay que contemplar eso también. No es que ya está embarazada y ya le hice el monitoreo y ya todo bien. No, hay que contemplar cosas que justamente en una inspección en criterio de primacía de la realidad van a saltar, ¿no? Van a saltar. Bien, otras evaluaciones de riesgos a contemplar que no son muy comunes, pero que también son, que nos pide la ley, ¿no? Es en el artículo 64 nos habla de la protección de trabajadores en situaciones de discapacidad. Acá estamos hablando de cuotas. Acá tenemos, por ejemplo, para sector público y sector privado son dos cuotas distintas. En el sector público tenemos una cuota de 5%, en el sector privado una cuota de 3%, ¿no? De la población, por ejemplo, y a partir de 60 trabajadores para arriba, ¿ok? Ese es el criterio para definir población en situación de discapacidad. Ejemplo, si somos una empresa de 100 trabajadores, ¿no? Número cerrado, 100 trabajadores. ¿Cuánto sería el 3% o el 5%, digamos que seamos en una entidad del Estado, ¿ya? El 5% de 100, ¿cuánto es? 5 trabajadores, ¿no? Entonces yo tengo que hacer mi convocatoria para 5 trabajadores, no puedo excluir, ¿no? No puedo excluir o no puedo cerrar ahí, ¿no? Entonces tengo que contemplar ello. Y eso es otra normativa, si bien es cierto, pero acá en el artículo 64 justamente nos habla de esto, ¿no? Protección de trabajadores en situación de discapacidad. O sea, si es que te aplica tener trabajadores en discapacidad, ¡pum! Se activa esto, se activa la 64, ¿no? Evaluación también nos habla de evaluación de factores de riesgo para la procreación. Si es que, digamos, estoy trabajando con un químico o, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando con la manipulación de mercurio, lo que ocurrió en Toromocho, perdón, en Morococha, ¿no? Derrame de mercurio, ¿no? Levantaron mercurio con las manos a algunos pobladores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó luego? Sus hijos nacieron con tumoraciones, ¿no? Entonces, eso es un riesgo a la procreación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo descarto esto, Marco? Nuevamente, niveles máximos permisibles. Tienes que realizar tu monitoreo. Esto no es visualmente, esto no lo sacamos así, a mí me parece que no está o si está dentro de los límites el ambiente de trabajo donde está realizando su labor. No, tenemos que medir, amigos. Yo sé que cuesta y muchas veces las empresas no contemplan estos presupuestos, pero si es que en algún momento cae una fiscalización y te observan ese punto, ¿no? Que tienes un ambiente que puede, que es propenso a un riesgo latente a la procreación y tú no lo descartaste, pues ahí te va a costar más, ¿no? Te va a costar más de lo que hagas un monitoreo de un punto de descarte, ¿no? Entonces, esto hay que contemplarlo, amigos, ya sea si eres institución privada o pública. El artículo 66 nos habla de enfoque de género y protección de los trabajadores. Ahí cito la 375-2008 TR, que es factores de riesgos disergonómicos. Nos habla ahí justamente esa normativa, nos habla de la distinción de ciertos peligros y riesgos por género, ¿no? Justamente en el caso de los CIPERS también se evalúa por género.
ya sea en el caso de las cargas máximas, por ejemplo, ¿no? O ya sea en el caso de factores de riesgo por procreación, o ya sea, por ejemplo, para factores de riesgos de madre gestante. Obviamente el hombre no sale gestante, por eso hay una distinción de tema de género también ahí. Entonces, vemos que no solamente es las cargas máximas que nos dice la 375, sino son cargas biológicas, cargas de procreación y cargas de gestación, ¿no? Hay distintos factores. No, la gente muchas veces se limita, solamente es la 375. No, no, amigos, hay que ampliar el horizonte. ¿Sí? El artículo 67 nos habla de protección de adolescentes. Marco, pero las leyes nos dicen que no contratemos a menores de edad. Acá hay dos puntos, ¿ah? En el caso de, este, de la normativa nacional, o sea, la normativa de convenio internacional, ¿no? Se considera un trabajador en el caso por países, y ahí en el caso de por países en Perú, estamos que se considera a partir de 15 años. En el caso de los trabajadores, normalmente las empresas, se considera 18 años. Entonces, hay dos superposiciones ahí. Entonces, ¿qué contemplamos? Ya saben que cuando tenemos estas discrepancias, contemplamos siempre lo mejor, ¿no? Y lo mejor es 18 años de edad en lo posible, ¿no? Y también se considera adolescentes. Recordemos que adolescentes, si no mal recuerdo, alguien me corrija, joven, creo que según SUNEDU está considerado hasta los 29 años, una persona joven, según tengo entendido por ámbitos de SUNEDU, ¿no? Perdón, por SENAJU, ¿no? Servicio Nacional de la Juventud, ¿no? Entonces, hasta los 29 años está considerada una población como joven. Entonces, entra de repente quizás en el proceso de adolescencia, ¿no? Bien, las medidas de control propuestas se aplican de conformidad con los artículos 21, disposición de los trabajadores de la organización de trabajo, y 50, medidas de prevención facultadas del empleador, ¿no? Hay que contemplar esos puntos de la evaluación de riesgo. También en el caso del comité, esto ya lo saben también, vamos a hacer un repaso simple, menos de 20 trabajadores, supervisor, más de 20, comité. O subcomités también en el caso de los proyectos sector construcción. ¿Cómo se hace esto? Acá les tengo un simplificado de cómo se hace el proceso de elecciones, pero igual en una de las capacitaciones específicas de uno de los módulos también está contemplado ello, pero acá lo vamos a ver en simplificado porque esto es una introducción a la ley, ¿ok? Inicio, el empleador, ¿qué tiene que hacer? Si tiene 20 o más trabajadores, ¿no? Elección del supervisor, entonces él elige el supervisor. Si es que sí tiene más de 20, él tiene que preguntarse si cuenta con un sindicato. Si cuenta con un sindicato, quien convoca las elecciones es el sindicato, ¿ok? Si es que no tiene sindicato mayoritario, él convoca las elecciones. ¿Perfecto? Luego, una vez que, y acá también lo modificó la 01-2021, en el caso de que, digamos, el sindicato mayoritario haya iniciado el proceso de elecciones, pero haya parado y no lo retoma dentro de un lapso de 10 días, el empleador puede continuar con el proceso de elecciones, ¿sí? O no haya iniciado proceso dentro de un lapso de 30 días, también el empleador puede optar por realizar el proceso de elecciones, ¿ok? También, entonces, 60 días antes del vencimiento del mandato se tiene que ya iniciar con el proceso. Algunos lo hacen al finalizar, eso es una mala praxis y eso es observable muchas veces. Digamos, tu comité vence en junio, tú lo tienes que empezar a realizar, a formar o a hacer la convocatoria del proceso de elecciones. ¿En qué fecha? Si tu comité vence, digamos, en marzo, ¿en qué fecha tendrías que empezar? En enero, pues amigos, 2 meses antes, 60 días antes de vencer, ¿no? Claro, ¿no? Se publica la convocatoria, medios internos, se elige un presidente, un secretario, un primer vocal, un segundo vocal, inscripción de candidatos, nómina de candidatos, candidatos inscritos, candidatos actos. Acá, formato de referencia, la 245, ¿sí? Ahí están los 11 formatos de referencia para el proceso de elecciones del comité, ¿no? Después de eso se hace la elección del comité y se instala el comité como tal. Inician sus sesiones dentro de los primeros 10 días hábiles de finalizado el proceso de elecciones, ¿ok? En el caso de los mapas de riesgo, hay que contemplar la normativa 399-010. Muchas veces me preguntan y muchas veces también utilizan otro tipo de normativas las personas, ¿no? Eh, o utilizan otras señaléticas que no están contempladas en la normativa nacional. Y uno le pregunta, ¿de dónde la sacaste? Yo lo he dibujado. No, así no es, ¿no? Para eso hay una normativa técnica peruana. Ahí están los bosquejos de las señaléticas que tú tienes que contemplar en tus mapas de riesgo, en la 399-010. Ahí está, no tienes que inventar la pólvora. En caso,
porque si hay algunos casos, en caso no encuentres las señaléticas en la 399.010, ahí recién puedes tomar en referencia otro tipo de normativas. Antes no puedes decir, ah, sí, a mí se me ocurrió de que trabajador atropellado sea un carrito encima de un trabajador. No, las señaléticas ya están estandarizadas. Ya hay una normativa en justificación para el proceso de inspecciones de trabajo. Por ejemplo, te consideran esta. Cuando evalúan tu mapa de riesgo, de frente se van a la 399. Verifican que tengas las señales de seguridad Estaba en contempladas el en tu mapa de celular. riesgo, se encuentren ellas, ¿no? Se introduce. ¿Sí? Entonces, ello estás contemplando ahí, ¿no? Vamos a ver las responsabilidades del empleador ahora. Las responsabilidades del empleador tenemos ahí justamente tres responsabilidades, una civil, una penal, una administrativa, ¿no? ¿Dónde entra Sunafil? Sunafil entra en la administrativa, ¿sí? Sunafil entra en la administrativa. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Perfecto, vamos corriendo un poquito. Nos están mencionando el tema de los tiempos. Bien, en el tema civil, penal y administrativo, vamos a desplegarlo en cada uno. ¿Cuándo es civil? Ahí justamente civil nos habla de dinero, ¿no? De dinero. Y ahí ha habido casos, por ejemplo, en pleno acordado por unanimidad, el empleador, como garante de la seguridad salud en el trabajo, siempre será responsable por cualquier evento dañoso por la vida o salud del trabajador. En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizable por daños o perjuicios, el juez oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos, ¿no? El monto máximo será fijado por criterios prudenciales del juez, ¿no? Ahí los montos se fijan adicionales. Esto no tiene nada que ver, ojo, con la atención de salud que tú le vayas a brindar. Estos son aparte, ¿ok? Es una responsabilidad civil adicional. El otro, sí o sí lo tienes que atender, ¿no? Sí o sí lo tienes que llevar a la clínica, sí o sí le tienes que dar los primeros auxilios, sí o sí tienes que darle su descanso médico si le corresponde, ¿no? Esto nos habla de responsabilidad civil, o sea, nos habla de plata, ¿ok? También tenemos responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad penal nos habla de cárcel, ¿ok? Así más simple. Código Penal, artículo 168A, nos habla justamente infringiendo las normas de seguridad salud en el trabajo o estando legalmente obligados, ¿no? Si es el empleador o quien él designe, pues ahí hay pena privativa de la libertad. Inicialmente con la ley de seguridad salud en el trabajo nos estaban hablando de 5 a 10 años. Se modificó, se modificó en el decreto de urgencia, ¿no? En el decreto de urgencia en diciembre de 2021, ¿no? A raíz de lo de McDonald's, se puso tres situaciones de caso, ¿no? Se puso cuando es aparte de que es una responsabilidad penal por modo simple de delito, o ya sea por modo agravado de delito, o sea, teniendo en consideración, ¿no? Las consecuencias inobservanzas deliberadamente, o sea, sabiendo él, ocurre esto, un accidente, ¿no? Antes, como les digo, era de 5 a 10 años. Ahora se abrieron tres categorías con ese decreto de urgencia. Se abrieron una de 1 a 3, otra de 4 a 8, ¿no? Y otra de 3 a 6, ¿no? ¿De qué va a depender? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ese punto que está dentro de la actualización de la ley. Y en caso a responsabilidad administrativa, ahí es sancionadora, ahí entra Sunafil, ¿no? eh, es por una inobservancia o un incumplimiento, ya sea de ciertos factores, ya sea como no implementar el sistema de gestión, no darle ciertos compromisos que tiene la gerencia para con los trabajadores, por ejemplo, cargo de entrega de reglamento, cargo de entrega de PPs, capacitaciones, inducciones, ¿no? Distintas cosas que vayas a incumplir. Y cuando hablamos de Sunafil, muchos confunden que Sunafil, ah, ya ve la ley de seguridad sobre un trabajo. No, Sunafil también ve temas sociolaborales, ¿no? Está dentro de su vinculación. Por tanto, ve temas contractuales también o temas de denuncias por hostigamiento sexual o sociolaboral, ¿no? Son dos cosas distintas, pero los ve Sunafil, ¿no? También entra dentro de su alcance de aplicación, ¿no? Fiscaliza ello también. O temas de no pagos, por ejemplo, ¿no? Que no le han liquidado a un trabajador o no le están pagando. También ve esos temas. Esas son responsabilidades administrativas, amigos. Bien, vamos a ver también las consideraciones importantes en el caso de la ley. Acá es donde estoy colocando las cosas más comunes que pueden surgir en un proceso
de inspección y que comúnmente surgen en las empresas, ¿no? Cuando ocurre un proceso de inspección o fiscalización, ¿no? Uno de ellos, caso, de no cumplirse con las medidas preventivas si se produzca un accidente de trabajo o enfermedad profesional, ¿no? Hay un pago de indemnización, ¿sí? Pero el pago de indemnización está amarrado a dos factores, ¿no? Ser impuesto se acredita a que la causa del daño o consecuencia haya sido por las labores desempeñadas del trabajador y del incumplimiento de parte del empleador. Estos dos factores, si es que se demuestra que sí, entonces obviamente sí, no negociable, pago de indemnización. ¿Ok? Perfecto. Otro de los puntos que también es común en las organizaciones que son temas a tallar son el deber de traslado de los trabajadores, ¿no? Caso de accidente de trabajo, enfermedades, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos a otro puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me accidento, me corto la pierna o las dos piernas, quedo sin piernas, ¿no? Y tengo que realizar mis labores ya sea en un ambiente más cómodo, ¿no? Que no me tenga que trasladar mucho, ¿no? O de repente vía Zoom, ¿no? O de repente vía remota, ¿no? El que me ocurra algo como eso, por ejemplo, ya sea un accidente o una enfermedad ocupacional, ¿no? No implica eh, que el empleador deba asegurarse de que el trabajador cuente con la información de competencia suficiente eh, y en el caso también acá contemplar de que el trabajador, perdón, el trabajador no se le haga ninguna modificación, por ejemplo, ni a su salario ni a sus condiciones laborales que ya tiene. O sea, si es que a mí me ha ocurrido un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de trabajo y de repente el empleador me dice, no, es que ahora ya no me sirve para realizar esta actividad, por eso te voy a bajar el sueldo. Eso va en contra de este punto, por ejemplo. Y ha habido varios casos en los cuales ha habido accidentes de trabajo y si bien es cierto, el empleador ha rotado al trabajador, pero sin embargo ha querido reducirle el salario, ¿no? Por razones no justificables, ¿no? No justificables en ese aspecto. Entonces, no debe haber una reducción del salario de la persona que ha sido accidentada, ¿no? No debe haber tampoco una eh, reducción de la forma de trato en la cual se tiene con esa persona, ¿no? Otro de los puntos a contemplar es las licencias y facilidades de los miembros del comité. Esto muchas veces me dicen, no, no lo digas en la capacitación de funciones y recomendaciones del comité. Varias empresas siempre piden que no lo diga, pero lo tengo que decir, ¿no? El Comité de Seguridad en un Trabajo goza de licencia con goce de haber, ¿ya? De 30 días naturales cada año, ¿ok? Pero no es vacaciones, amigos. Mucho confunde, vacaciones del comité. No son vacaciones extras, son para el desarrollo de sus funciones como miembros del comité. Por ejemplo, no sé, digamos, tú tienes una sede en Piura, ¿no? Tienes una sede en Lima, una en Piura, una en Arequipa y una en Cusco, ¿ya? Entonces, parte del miembro del comité que está acá en Lima dice, por parte de mis funciones, tengo que ir a inspeccionar las otras sedes. Entonces, voy a pedir licencia de 30 días. Si es que está realizando labores en las otras sedes, ¿no? Entonces, es válido su licencia de 30 días que está pidiendo, ¿no? Porque es para el desarrollo de sus inspecciones como miembro del comité. Entonces, puede realizar sus labores desde allá, ¿no? Entonces, es un proceso válido. ¿Cuál no sería proceso válido? Que tú pidas la licencia como miembro del comité, sin embargo, que te vayas de vacaciones, ¿no? Un ratito te vas a Piura a tomar sol, ¿no? Entonces, ahí sí no sería válido, ¿no? Ojo, estamos hablando de la jornada laboral. Si estás fuera de tu jornada laboral y si ya estás en Piura, pues ándate a la playa, ¿no? Pero si es que estás dentro de la jornada laboral y pediste tácitamente permiso como miembro del comité de 30 días para realizar tus inspecciones, tienes que estar realizando inspecciones. Ahora tenemos preguntas, voy revisando las preguntas. En relación a las sanciones pecuniarias, cuando hay multa o una entidad pública, ¿existe algún tipo de sanción al directivo por el incumplimiento de las normas y prejuicio a la entidad pública? En el caso de las entidades públicas, amigos, también se le sanciona. Recordemos que en un inicio hablamos que la Ley de Seguridad en el Trabajo es de ámbito de aplicación de instituciones estatales, instituciones privadas, Policía Nacional, ¿no? Y trabajadores independientes, ¿correcto? Entonces,
En este punto nos dice, eh, hay sanciones, ¿no? ¿Cuándo hay multa en las entidades públicas? Pues las entidades públicas, al igual que las entidades privadas, pues también tienen que cumplir con la ley 29783, ¿no? Y por tanto, si estás incumpliendo alguno de los puntos, pues también, ¿no? Debe ser ahí evaluado y darse su tiempo para lanzar los descargos y en caso no se tengan los descargos, pues la sanción correspondiente, ¿no? Tenemos otra pregunta ahí, esta vez quieren hablar, parece, Carlos Quispe. Guaroto, ¿te escuchamos? Sí, ¿Levantaste la ingeniero. manito? Sí, buen día. Quería hacerle una consulta. Mire, hemos tenido un accidente de un personal y este personal pues ha tenido su descanso médico, Sí. pero lamentablemente las situaciones de la obra hacen que, digamos, este mes cierra ahora el 31, pero su descanso médico es hasta el 10, digamos, del próximo mes. Entonces, ¿cómo podríamos incurrir en ese tema, no? Digamos, porque prácticamente la obra ya cierra pues este 31, ¿no? O el día de ayer. El accidente ha sido dentro de la jornada y dentro de el lapso en la cual seguía siendo tu trabajador. ¿Sigue siendo tu Sí, trabajador? sí, así Entonces es. sí tienes que darle el descanso. Así sea un costo adicional, que sean días adicionales, pues hasta que acabe eso al menos, hasta que ya le den de alta, pues tienes que seguir pagándole al trabajador, ¿no? Así tu proyecto ya llega a culminar. ¿Ok? Ok, correcto, gracias. Listo, Carlos. Seguimos, amigos, seguimos, que nos gana el tiempo ya. A ver, vamos a obligaciones de capacitar e informar, ¿no? No menor de 4 capacitaciones y habíamos dicho dentro de la jornada de trabajo, puede ser impartidas por el empleador o puede ser tercerizado, ¿no? Acá nos pueden tercerizar si es que desean, ¿no? Para sus capacitaciones de seguridad salud en trabajo específicas. Al final les vamos a dejar contacto. También la descripción de las recomendaciones de SCT deben constar por escrito, ¿no? Los reglamentos internos de seguridad sobre un trabajo, los cargos de entrega de hiper, los puestos y funciones, ¿no? Todo esto debe estar mapeado. Recuerden que el hiper se hace por puestos de trabajo, ¿sí? No debes excluir a ninguno, ni al practicante, ojo, ¿ah? Otro de los puntos que siempre es a tallar y siempre es relevante y siempre sale también es los registros obligatorios. El empleador deberá implementar registros del sistema de gestión de seguridad sobre un trabajo. 8 registros obligatorios, amigos, ¿no? Que los tenemos ahí: accidente de trabajo, exámenes médicos, de monitoreos, de inspecciones internas, de estadísticas, de equipos de seguridad de emergencia, inducciones y auditorías, ¿no? Debe contener información mínima que apruebe el Ministerio de Trabajo. Si bien tú puedes utilizar otros formatos, ¿ya? Que no están en la 050-2013, más sí tu formato que utilices debe contemplar mínimamente lo que los formatos referenciales tienen, ¿ya? Si es que nos falta algún ítem, por ejemplo, ahí estás incumpliendo, ¿ok? Entonces, mínimamente cumple lo que nos pide el formato referencial y luego le puedes agregar más cosas si quieres a tus formatos, ¿sí? Más vale más en este aspecto a menos, ¿ok? Menos es observable. Conservación y exhibición de registros. En este caso, contar con un registro de accidentes de trabajo, ¿no? Estas fechas ya las sabemos, pero siempre es bueno recalcarlas porque es común que se les pase a varias entidades, más que todo privadas acá. 20 años en caso de registro de enfermedades ocupacionales, deben resguardar ese documento. Así esté polillándose, deben resguardar el documento, ¿ok? Deben guardarlo, no lo deben botar. 10 años para registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos también, y 5 años tratándose de otros registros del sistema de gestión. Aparte de eso, en el caso de la ley 29783 nos habla de registros activos y registros pasivos. Un registro activo es que está dentro del periodo de un año del sistema de gestión. Por tanto, los tienes que tener visibles, accesibles a cualquier consulta, ya sea de inspector o ya sea de auditor, ¿sí? En el caso de los registros pasivos, esos los puedes tener de repente almacenados en otro ambiente o quizás en un almacén. Y ahí, por ejemplo, si llega una fiscalización, te dan a entender que no los tengas a la mano, ¿no? Los registros pasivos, pero por eso justamente te dan el tiempo para que hagas tus descargos, ¿no? Te dan, pero normalmente los inspectores de trabajo te piden lo del año, ¿no? Te piden lo del transcurso del año porque quieren evidenciar en el momento si es que estás cumpliendo o no. Pero puede haber de repente algún inspector que, digamos, te pide un registro de acá a 5 años. Obviamente te tiene que dar el tiempo, ¿no?
Te tienen que dar el tiempo de 5 días hábiles, ¿no? Para poder tú dar la respuesta correspondiente a ese documento que te falta. También las auditorías del empleador, según la normativa, nos indicaba que eran obligatorias desde enero del año 2013, pero por cuestiones de actualización de normativa, fue desde el 2015, ¿no? Anterior a eso, por ejemplo, si es que rebusca a un inspector de trabajo, oye, pásame tu auditoría del año 2012, ¿no? Para en el caso de entidades de energías y minas, ellos pueden sustentar con las auditorías de empresas acreditadas que figuran en el registro de empresas supervisoras de Ocinermin, ¿sí? Eso para aquellas empresas, como les digo, de este sector y que sean de antes. Pero para las demás, no le podrían llegar a pedir esto, ya que no era obligatorio en este aspecto para ninguna hasta el 2015, ¿ok? 2015 para arriba, obligatoriamente sí todos, ¿ok? Bien. Obligación de contar con comité y reglamento interno. Reglamento interno, como les había mencionado, es a partir de 20, ¿no? A partir de 20 tienes tu comité, ¿no? En el caso del comité, menos de 20, supervisor. Pero en el caso de que tengas más de 100 trabajadores, vas sumando cada 2 miembros al comité con un tope de 12 máximo, ¿no? Los criterios de los miembros del comité, ser mayores de edad, mínimo 1 año la duración del comité y máximo 2. Creo que tenemos otra pregunta. A ver, nos ha preguntado nuevamente. El trabajador se accidentó el 15 de mayo, fue atendido con la póliza SSTR, su contrato terminó ayer 31, tiene atención el 3 de junio para terapia. Si ya no tenemos vínculo laboral, ¿cómo le damos la hoja de atención? ¿Estamos obligados a otorgarle la hoja de atención? A ver, analicemos. Su contrato terminó ayer el 31. ¿El accidente cuándo le pasó? El 15. Por tanto, entra adentro, ¿correcto? Bien. Tiene atención el 3 de junio en terapia. Tiene atención el 3 de junio en terapia. Ya, tiene atención, pero antes de eso, para que les des descanso, obviamente ya ha habido una atención previa, ¿no? Entonces, si ha habido atención previa, ahí es donde te dijeron que le des descanso médico ocupacional. Y si te han dicho o te han suscrito ese documento de darle descanso médico ocupacional dentro de tu periodo antes del 31, pues es válido, ¿no? Exacto, ¿no? Como lo dice Merly, es lo que estamos diciendo, ¿no? Si es que ha sido, si, ahí le incrementa otro ítem más, nos dice, si es que ya terminó el descanso antes del 31, obviamente, si es que ya terminó el descanso médico antes del 31 y el trabajador está bien, pues ya puedes prescindir en su contrato si es que acaba el 31, ¿no? Si ya acabó hoy, entonces ya no hay otra, ¿no? Ya puedes terminar el nexo contractual. Si es que también hay que contemplar otro punto aquí, hay que verificar, porque esto también se verifica cuando se ve tema sociolaboral, es de que el contrato que haya suscrito con la persona sea por proyectos, ¿no? Si es que ha suscrito otro tipo de contratos o de repente si es que no le ha suscrito contrato y él empezó a trabajar, pues ahí ya está contemplado otro factor, ¿no? Que su contrato se hace indeterminado, ¿no? Entonces hay varios puntos a tallar, ¿no? Varias ítems que si gustas, podemos aterrizar más tu caso después de la capacitación. Voy a dejar mi número ahí para consultas o dudas que tengan aparte, ¿no? No me quiero explayar mucho en este tema. Nos está ganando un poquito la hora. Bien, calificación como delito penal. Antes era de 5 a 10 años. Responsabilidades solidarias frente a terceros. La empresa usuaria es responsable solidaria frente a daños a terceros que le ocurran dentro de mis instalaciones. Comunicación de accidentes, ¿no? Esto sí sigue vigente dentro del máximo de 24 horas, amigos. Debemos comunicar un accidente, ¿ok? Si es un accidente mortal, ¿ok? Y los incidentes peligrosos. Días de computables para participar en las utilidades, reparto de utilidades y en igualdad de condiciones serán computados con días hábiles, ¿sí? Esto también en temas sociolaborales sale, que guarda una ligera relación con temas de seguridad en el trabajo, ligera digo, porque en realidad es más de tema sociolaboral. Competencia del Ministerio de Trabajo para el reglamento reitera el acuerdo de señalar al inspector del sistema de gestión o de los sistemas de gestión al Ministerio de Trabajo dentro de sus órganos vinculados, en el caso de SUNAFIL, ¿no? En el caso de las actualizaciones de la ley, ahí tenemos justamente
algunas cositas a resaltar, que en el caso de los procesos de la modificatoria de la 30222, nos indica ahí que el empleador puede tercerizar tanto el proceso del sistema de gestión, por ejemplo, pero sí tiene que asumir el liderazgo, no quita que asuma el liderazgo, ¿ok? Debe asignar los recursos. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? De que un sistema de gestión de seguridad sobre un trabajo puede ser un outsourcing. Puede que alguien, un tercero, te brinde el servicio de seguridad sobre un trabajo, ¿ok? Nuevamente ahí nos hago cherry a nosotros, si gustan, nos pueden contratar para hacerle un prediagnóstico, un diagnóstico de línea base y ver sus brechas y en base a eso ver si es que realmente necesitan algunas incorporaciones, algunas implementaciones en su sistema de gestión de seguridad en un trabajo, ¿no? También en el caso de la ley habían mencionado que se modificó en el tema de la pena privativa de la libertad, ¿no? Con la 30222 fue la primera modificación, ¿no? De 1 a 4 años como consecuencia directa de dicha inobservancia, ¿no? Ponga en peligro inminente a la vida o la salud y la integridad física de los trabajadores, ¿no? Esta es la pena privativa de libertad que puede haber, ¿no? Pero también tenemos otros dos casos más, de 4 a 8 en caso de muerte y de 3 a 6 en caso de lesión grave, ¿no? Entonces, ahí vemos que se modificó lo de 5 a 10 años con la 30222, ¿no? Y se ratificó con el decreto de urgencia del 2021, ¿no? La 044, ¿no? A raíz justamente de los dos jóvenes que fallecieron en McDonald's, ¿no? Electrocutados. La última modificación de la Ley de Seguridad en un Trabajo, la 31246, ¿no? Ahí tenemos, lo he puesto en paralelo porque no me gustaría que se malinterprete quizás alguna de las palabras que digo, porque este es un tema bien delicado, incluso para los mismos fiscalizadores, incluso para los mismos gerentes de áreas, ¿no? El tema de cómo es que yo aplico esto, ¿no? Aplico esta reglamentación que posteriormente, ¿no? Entonces, acá en el primer ítem, ¿de qué nos habla? Nos habla de los exámenes médicos y de las obligaciones del empleador para las vigilancias médicas, ¿no? Y nos habla de un ítem resaltado acá en la parte inferior, en el caso de declaración de emergencia sanitaria, nuevamente el contexto, que puede volver a ocurrir una emergencia sanitaria, pum, se activa esto. El empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto a controlar la propagación de las enfermedades. ¿Qué te quiere decir con esto, amigos? Que aparte de aplicarle lo de las 04 y la 312, que es vigilancia médico ocupacional y perfiles médicos ocupacionales, tienes que velar por el tema de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, es un tema que guarda responsabilidad directa con el empleador, ¿no? Él es el que debe asumir esos costos, ¿no? Y sí que por razones, digamos, se requiere realizar pruebas de tamizado necesarias al personal a su cargo, esas también las debe asumir el empleador. Así estés en remoto, las debe asumir el empleador, ¿no? Y hay otro punto también acá que fue materia de discusión, que fue el artículo 60, equipos de protección personal, ¿no? Ok, antes nos hablaban de los equipos de protección personal, que incluía la indumentaria incluso de trabajo, guantes, cascos, ¿no? Mascarillas, etc., dependiendo del riesgo y el peligro. Pero ahora nos incorporan que los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben cumplir con las normas técnicas peruanas, su costo es asumible en su totalidad por el empleador, sin que ello genere un costo de retención, o sea, no le tienes que cobrar absolutamente nada en los EPPs, ¿no? También nos habla justamente de que en el caso tanto de sectores públicos y privados, indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se encontraron en su centro de trabajo, ¿no? O vienen desarrollando sus labores de forma remota. ¿Qué te quiso decir con esto? De que por más de que tú estés en labores remotas, tienen que evaluarte los peligros y riesgos, porque si no, ¿cómo te van a recomendar los equipos de protección personal? Y ahí se vuelve un poco más complejo, ¿no? ¿Cómo haces el IPVER para las personas que están en remoto? ¿No? Es un poco más complejo, sí, porque aterriza a un ámbito específico, muy específico, porque depende de la casa o el lugar donde realice el trabajo remoto la persona, para evidenciar los peligros y riesgos, pero necesario, ¿no? Porque esto de la semipresencialidad o de la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Y hay que actualizarnos. Entonces, en ese contexto surge la 31246, en esa materia de poder contemplar esos aspectos, esos vacíos
que surgieron cuando corrimos en el periodo de pandemia en el 2020, ¿no? Entonces, esto guarda esa finalidad, ¿no? Busca evitar que esos vacíos no estén contemplados, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo le corresponde? ¿De qué manera va a asumir, ¿no? Entonces, eso está aquí. Otro de los reglamentos de la ley fue la 01-2021, la última actualización de reglamento, que ahí nos va a puntos puntuales sobre las funciones del comité, nos da algunas aclaratorias de las funciones que tienen. Los hemos dividido así, plomitos son las que se eliminaron, amarillo las que se han modificado, cambio de orden es la que se modificaron en orden, más sigue diciendo lo mismo, incorporaciones son las verdes, entonces acuérdense eso porque este es el despliegue de esto que vamos a ver en estos slides. Bien, acá por ejemplo, conocer y aprobar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas anuales de seguridad en el trabajo. Marco, pero esto no nos decía ya el reglamento de la ley. Sí nos decía, pero de otra forma, ¿no? Acá lo aclaran más y le colocan ya el programa anual de seguridad sobre el trabajo, programa anual de servicio. ¿Ven? En el punto C, artículo 42, nos habla del programa anual de servicio. Muchos en auditoría caen en ese. No tienen el programa anual de servicio de seguridad en el trabajo. También nos habla que al inicio de la relación laboral se va a dar inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar del puesto de trabajo. Esta aclaratoria también guarda contexto significativo con el hecho de McDonald's, ¿no? Aparte, no se quedaron con el decreto de urgencia 044 y el 020, sino también se aclaró un poco el reglamento en este aspecto, ¿no? Promover que los trabajadores estén informados y de los demás documentos del sistema de gestión, ¿no? ¿Cómo garantizas que estén informados? Hay que darle inducción. Y ahí, acá es donde digo y reitero nuevamente que no son 4 capacitaciones, son más. Porque digamos, si tú tienes otros documentos en materia de gestión y me dicen que estos documentos deben promover que los trabajadores estén informados y conozcan reglamento, instrucciones, especificaciones técnicas, trabajos, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a prevención de riesgos, ¿qué nos está hablando? Que sí o sí tenemos que dar una inducción. Entonces ahí entra, suma en el entorno de capacitaciones o inducciones, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta. Ahí dice, ¿enviarán la presentación a todos los asistentes? Ahí la dejamos para el final esa. Revisar mensualmente también las estadísticas de incidentes y accidentes de enfermedades profesionales. Bien, también el tema de las actividades del comité. En el caso de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente, ¿no? Debemos llevar como miembros del comité el control y también los informes trimestrales de parte del comité, ¿no? Deben ser registrados en el acta, ¿no? Entonces, los informes deben valdarse el empleador y los registros de accidentes, incidentes, enfermedades, llevar el control y cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas, sí o sí, ¿no? Otro punto que se modificó fue las elecciones de los representantes titulares, ¿no? Pero esto más específico y en contramuestra está la 245. Nos dice lo mismo que esto, así que no hay ningún inconveniente ahí, no hay nada que traducir. En el caso de no alcanzar 2 consensos de elecciones, esto también con respecto al comité nos dice en la 245, se asume automáticamente, se hace un sorteo, ¿no? Se hace un sorteo cuando en 2 sesiones después que ya se eligió el comité, no se elige al presidente y al secretario internamente ellos, si en 2 sesiones consecutivas no se elige, entonces se decide por sorteo, ¿no? Entre los 2 candidatos que son miembros a ser parte del presidente del comité, ¿no? En el caso de los exámenes médicos y el proceso de vigilancia, los resultados de exámenes médicos son brindados, ¿no? A los trabajadores, los certificados de actitud médicas de evaluación física, psíquicas de los trabajadores para el puesto de trabajo en los casos de evaluación médicas preocupacionales y periódicas, ¿no? Acá contemplemos, recuerden de que si no eres de alto riesgo, puedes omitirte el de salida, ¿ok? Por las confidencialidades de la información contenida en los resultados de exámenes, el médico de vigilancia de salud ocupacional. Acá nos habla también de quién resguarda el tema de los exámenes médicos ocupacionales. Como ya sabemos, es el médico ocupacional de turno, ¿no? Y nos habla de una mejora continua del sistema de gestión. Luego el 103 nos habla un poco del IPER, que acá está uno de los puntos que hicieron una consulta, ¿no?
en el artículo 103 nos dice, reglamento, así como la evaluación cualitativa y cuantitativa de los factores de riesgos para la salud de los trabajadores en función de la matriz HIPER, ta, 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 y nos habla la que debe considerar las evaluaciones de factores de riesgos para la salud, abarcando los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. ¿Cada cuánto actualizas tu HIPER? Cada un año o cuando sea necesario, ¿no? Entonces, elemento de entrada que debes actualizar también en paralelo. Ahí está la respuesta, ¿no? Bien, ¿qué incorporaciones se tuvo? El tema de las capacitaciones del artículo 27A nos menciona que las capacitaciones deben ser presenciales, sin embargo, deben ser al momento de contratación o cuando se produzcan cambios en las funciones, ¿no? Pero sin embargo, en los demás casos, el empleador puede hacer uso de diferentes medios de transmisión. Entonces, solamente aquellos que son al momento de la contratación y cuando se produzcan cambios en las funciones deben ser sí o sí presenciales, ¿ok? En los demás casos pueden ser virtuales, pero debe contemplar que se cumpla esto, ¿no? Que esas capacitaciones virtuales sean oportunas, adecuadas y efectivas. Lo que les mencioné que también es parte del sustento de la revisión por la dirección, ¿no? Para que tu sistema de gestión o tu revisión por la dirección sea aceptable en un sistema de gestión para el liderazgo del empleador, si es que lo auditan de repente el empleador, lo encuentran ahí en turno el empleador, estas son las 3 palabras mágicas: oportunos, adecuados y efectivos, ¿no? Entonces, pero no solamente decirlas, ¿no? Hay que entenderlas, hay que entender por qué es oportuno tu sistema de gestión, por qué es adecuado, por qué es efectivo, ¿sí? El artículo 44 nos habla de los subcomités también, ¿no? Que esto, en el caso de la ley, nos habla por el caso de, no como obligatoriedad, sino como el caso de posibilidad, ¿ok? Si tú eres una empresa que tiene más de 5, 6, 7 sedes, 10 sedes, de repente puedes tener subcomités para una mejor gestión, ¿no? En el caso de la ley no nos habla de obligatoriedad. En el caso de el DS 011-2019 para el sector construcción y la G050, sí nos habla de obligatoriedad de tener subcomités y comités técnicos, ¿ok? Ya sea por proyectos y en el caso de las sedes que tengan, ¿no? Sus proyectos. Y una disposición complementaria final, la obligación de entrega de resultados de exámenes médicos se rige de acuerdo a lo establecido en la ley 26.842. ¿Cuál es esa ley? La Ley General de Salud, ¿no? Ahí dice que la entrega de los exámenes médicos, si tú revisas, y que esto muchas veces también lo quieren puentear los empleadores piensan que, ya que hago su examen médico después de las 5, a la hora que salga, que vaya a la clínica. Pero tú revisas acá la Ley General de Salud y revisas ahí la referencia de cuándo deben darse los exámenes médicos ocupacional, también te habla que en igual razón que en las capacitaciones, que deben darse dentro de la jornada de trabajo. Entonces, ahí es incorrecto, es ilegítimo que los manden a los trabajadores fuera del horario de trabajo a realizar sus exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Bien, amigos, ahí dejo mi nombre es Marco Antonio Morocho, el expositor del día de hoy, mi correo y mi número personal, por si es que tienen alguna consulta específica